Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy ha comparecido el fiscal general del Estado en el Senado. El motivo era presentar algo así como la memoria de la Fiscalía. Ya se gusta este tipo de rituales de me cachis que guapo soy. Bueno, pues exactamente eso. Pero dentro del me cachis que guapo soy ha dicho algo extremadamente inquietante. Y es que la Fiscalía está investigando una a una las denuncias contra la Comunidad de Madrid por las muertes en las residencias durante el coronavirus. No es inquietante que la Fiscalía investigue las denuncias, de hecho es lo que tiene que hacer. Es inquietante que él expresamente haya mencionado esto. Y en la Comunidad de Madrid, sabiendo, como sabemos todos, que está en este momento el fiscal general del Estado imputado ante el Supremo como sospechoso de una operación política contra esa Comunidad de Madrid a la que dice que va a investigar. ¿Esto cómo se llama? Pues si yo fuera de Podemos le llamaría laufera, porque al final es exactamente eso. ¿Tú quieres ir contra mí? Pues yo me voy a vengar de ti con el asunto de las residencias. ¿Sabe usted qué es lo peor? Lo peor es que el asunto de las residencias merece una investigación, pero no en la Comunidad de Madrid, en todas partes. ¿Por qué no sale ese asunto adelante, ya que lo saca el fiscal? Aquí enseñamos en su día el papel del protocolo del Ministerio de Sanidad, no de la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Sanidad, sobre lo que había que hacer en las residencias con los ancianos que allí estaban. Y era lo que se hizo en Madrid y en todas partes. Aquí vimos todos, y todavía está por ahí la grabación, ¿verdad?, a Pablo Iglesias asumiendo la responsabilidad de la cuestión de las residencias hasta que vio que aquello superaba sus pobres competencias y se quitó del medio. Pero fue el gobierno quien las asumió. Aquí hemos contado, y nadie más en España lo contó por ese manto de silencio que cayó sobre el coronavirus, que en las residencias se aplicó un protocolo equivocado. Y no solo en las residencias. Que ese protocolo, es verdad, venía dictado por otras instancias, que nunca hemos sabido muy bien, la OMS, China, no lo sabemos, pero sí, el resultado fue letal, fue terrorífico. ¿Habría sido otro? No lo sabemos. Me parece que ha sido hoy mismo cuando un juzgado ha desestimado una querella sobre el particular porque no apreciaba dolo en lo que ocurrió. Aplicaron un protocolo seguramente equivocado desde el punto de vista científico. ¿Por qué el Partido Popular no saca el asunto? Claro. ¿Por qué no se abren esos papeles? ¿Por qué no se recuerdan todos los protocolos que el Ministerio de Sanidad dictó? ¿Por qué no se investiga? De hecho, lo que ocurrió en las residencias, en la Asamblea de Madrid, Vox lo propuso, y le pusieron a caldo. ¿Es que vas contra Ayuso? No, oiga, que hay muertos. Y hay que saberlo. ¿Por qué no? Pues lo voy a contar yo. Por lo mismo que lo de las mascarillas va tan despacio. Porque había muchas comunidades autónomas en las que gobernaba el Partido Popular. Porque la comunidad autónoma donde más salvaje fue la represión durante la pandemia fue la Galicia de Núñez Feijóo. El Partido Popular sobre este asunto está condenado a recibir bofetadas sin contestar porque él es parte de la cuestión. Y el PSOE tiene la habilidad para coger una mentira y convertirla en verdad unánimemente aceptada, ¿verdad?, que el PP no tiene. Así que ahora estamos todos utilizando miserablemente como herramienta de barro partidista algo que costó la vida a cientos, si no a miles, de los españoles en residencias. Algún día alguien tendrá que empezar a abrir papeles, a abrir carpetas, y algún día alguien tendrá que dar una explicación, y esperemos que no sea el membrillo de Fernando Simón. Que no se me moleste nadie, he dicho membrillo porque lo que se me pasaba por la cabeza me habría llevado a la cárcel y no es plan. Pero después de ver el otro día en la tele contando aquello de no, bueno, uno sube ahí y sabe que lo que está diciendo es mentira, pero uno es como si no fuera el mismo. O sea, ¿de verdad? Membrillo, todavía nos tiene que dar las gracias por llamarle solo membrillo, así que no me provoque. 21:49, 20:49 en Canarias y nosotros un montón de cosas que contar. Titulares.
Bueno, el gran debate que se ha planteado después de la reunión o así de diferentes países europeos en París para ver qué hacemos ahora con la guerra de Ucrania en la que todos nos hemos metido sin provocarla. Es que de verdad lo nuestro es una cosa que no tiene nombre. El debate está planteado. ¿Tenemos que mandar tropas, España quiero decir, a Ucrania, sí o no? Tienes un montón de gente diciendo que sí, que vaya la Legión a liberar Kiev. Vamos a ver. O sea, ¿de verdad? Bueno, mire, como es una cuestión que yo entiendo que está en la calle, vamos a plantearla aquí y vamos a debatirla. ¿España debe mandar tropas a Ucrania? ¿En qué condiciones y bajo qué situación? Bueno, lo veremos. La llegada del fiscal general del Estado al Senado, que es esa escalera que está usted viendo. Ya sabe usted que el Senado en España tiene dos partes. La bonita, que es la antigua, el viejo edificio de la Plaza de la Marina Española, una colección de pintura histórica descomunal, una biblioteca que da gusto verla, y luego la prisión de Alcatraz, que es la parte nueva. Ahí es donde ha llegado el fiscal general del Estado, pero no se ha quedado en Alcatraz. Bueno, ¿qué ha ido allí? Y el PSOE le ha hecho la ola, naturalmente. La capacidad del sanchismo para generar una fidelidad sectaria en todos sus miembros realmente es asombrosa. Bueno, no lo han sacado a hombros porque está más bien de buen año, que si no, también. ¿Usted se acuerda del Tito Berni? Claro, porque la cosa tenía sus bemoles. Bueno, de repente aquello se calmó. Cayó un grueso manto de silencio sobre el asunto, nadie sabía que había sido del Tito Berni y la gente se preguntaba ¿por qué? Bueno, pues ya sabemos por qué, porque lo ha contado uno de los policías que llevaron la investigación del Confidencial, si no me equivoco. O sea, prepárese usted para lo peor. Todo lo han dispuesto de tal forma que lo más probable es que este asunto nunca más se sepa nada. Lo veremos hoy. De lo que sí que habrá que saber algo algún día es de la libertad con la que el narco campa a sus anchas, en este caso por el Guadalquivir, ahí lo estamos viendo, ante la parálisis de Interior. Y digo parálisis por ser amable, es alucinante. O sea, el narco hace lo que le da la gana. Tenemos a una recua de asesinos haciendo lo que le da la gana. E Interior, mirando para otro lado, esperemos que sea solo para otro lado. Y a ver si nos da tiempo a ver esto, que la verdad es que nos ha dejado helados. Han salido las cifras de lo que se va a gastar el Consejo de Ibiza en acoger a menas, el Consejo de Ibiza y Formentera, si no me equivoco. Ahora nos corregirá Jorge Campos. Bueno, la cosa es que nos sale a 10.500 euros al año cada crío de estos. Y esta es la cifra por lo bajo, porque hay estimaciones superiores. Dinero que da el Estado a una fundación, ya sabe usted, el tercer sector, que me imagino que se quedará una parte importante de ese dinero. O a lo mejor no. ¿Son tan generosos? Bueno, a ver si nos da tiempo a llegar a ver este asunto. Lo vamos a ver todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Jorge Campos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantado de estar aquí, sobre todo porque hace un rato me he pasado por la calle Ventura de la Vega número 6 y me ha salido al paso un señor encantador, el señor Antonio Rojo, que tiene una tienda de antigüedades en esta calle, en la calle Ventura de la Vega número 6, pues que es un seguidor nuestro, que le encanta el programa, que seguramente estará viéndonos y aprovecho para saludarle porque me ha enseñado su tienda y está llena de auténticas maravillas, unos cuadros, unas pinturas, incluso ha tenido la amabilidad de regalarme estas postales de Madrid, de los años 50, creo recordar, auténticas, originales, no reproducidas de ahora. Y bueno, esto es un detalle, pero yo animo a que se pasen y de aquí mi saludo a Antonio Rojo, además que todo lo que cuenta lo hace, se nota de corazón, lo vive y la verdad es que vale la pena pasarse. Ventura de la Vega 6, que está en lo que ahora se llama Barrio de las Letras, en la calle Chegaray, Prado, Antigüedades Antonio Rojo. Antigüedades Antonio Rojo. Pues don Antonio lo hace fortísimo, Jorge Campos. Jorge, que no se nos escape, que tenemos sesión en el Congreso Especial, una jornada sobre la cuestión lingüística. Tenemos una jornada histórica, porque va a ser la primera vez que se organiza en el Congreso de los Diputados una jornada en defensa del español, una ley nacional para la libertad lingüística. Y la celebramos este viernes 21 de febrero, coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna. Ese día que no se puede celebrar, que no pueden celebrar un tercio de los españoles, los que viven en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en el País Vasco, no tienen derecho a escolarizar a sus hijos
en su lengua materna si esta es la oficial del Estado. Una aberración. Pues en esa jornada, que además creo que nos contarán cosas muy interesantes, miembros de asociaciones, de entidades de toda España, de estos territorios bilingües que están sufriendo este auténtico apartheid lingüístico. Hay una mesa con estudiantes. Esto es en el Congreso. Esto es en el Congreso. ¿Y ahí puede entrar todo el mundo que quiera? Ahí puede entrar quien se acredite, efectivamente. Y además, ¿hay que llamar antes o cómo va eso? Pues mira, ahí en ese, si entran en la página nuestra, en la página web, en las redes sociales de Vox, porque esto lo organiza el Grupo Parlamentario Vox, vale. Hay un enlace para inscribirse. Ajá. Y el que quiera se puede inscribir, después en la entrada se acreditará y podrá disfrutar de una jornada que, insisto, es única. Hay varias mesas, unas dedicadas a los estudiantes valientes que van a estar ahí contando lo que pasa, en este caso en Cataluña, padres de alumnos, en este caso un padre de alumno de Mallorca, y una mesa jurídica también con juristas de reconocido prestigio como Antonio Alonso Timón, que estarán en esa mesa explicando pormenorizadamente qué ha pasado con las leyes y con las sentencias de los altos tribunales que no se cumplen en España y que se siguen vulnerando los derechos y las libertades de los ciudadanos, que, insisto, no pueden vivir en español en España. Y se hablará no solo del ámbito educativo, sino de la administración pública en general y toda la discriminación que se sufre, que afecta no solo a estos territorios, y esto yo lo he dicho muchas veces aquí. La discriminación lingüística provoca una barrera dentro del propio país que impide la libre circulación de personas dentro del propio país. Cualquiera que se desplace por motivos laborales o con niños en edad escolar y vaya a alguno de estos territorios, lo sufrirán. Por eso, esto además es el paso previo para recoger todo el sentir de la sociedad balear, catalana, valenciana, asturiana, gallega, vasca, y después proponer lo que desde Vox consideramos que debe ser la solución definitiva a todo esto, que es la aprobación de una ley nacional de libertad del uso del español. Es tremendo, lo que estoy diciendo. Sí, tenemos que defender, tenemos que registrar una ley para defender el español en España, que va a ser la primera vez en la historia que se va a registrar. Defender el español en España. Hemos llegado hasta este nivel de absurdo y de discriminación lingüística y de utilización de las lenguas regionales por parte de los separatistas como arma política de separación y enfrentamiento. Así que se tratará este viernes en el Congreso. A las 10 de la mañana empieza y sobre las 2 al mediodía pues acabará. Y animo además a todos a que se inscriban, aún se pueden inscribir, es en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados. ¿Y la inscripción vía redes sociales o vía web de Vox? Efectivamente, y bueno, y también, por supuesto, si llaman al Congreso también pueden inscribirse. Pero vamos, les animo porque va a ser la primera vez que se va a hacer, viene gente de toda España y va a explicar este gravísimo problema, el problema mayor de vulneración de derechos y probablemente la causa más directa, la utilización política de las lenguas regionales que nos ha llevado al actual desafío separatista. Francina no va, ¿no? Francina no va, y eso que es en el Congreso de los Diputados, porque además yo creo que acabaría enferma después de estar ahí. Seguramente sí. Jorge, bienvenido. Buenas noches, don Antonio Alonso Timón, recién mencionado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues muy bien, me encanta de participar en estas jornadas, yo creo que son unas jornadas necesarias y como decía Jorge, es un hecho insólito que en un país haya que aprobar una ley para defender lo que está ya claramente regulado en la Constitución, en el artículo 3 y en otros preceptos constitucionales como el artículo 23.2 para el acceso a la función pública o el artículo 27, el derecho a la educación, ¿no? Son derechos fundamentales que son sistemáticamente vulnerados en determinadas partes del territorio nacional y que yo creo que es un acierto que el Grupo Parlamentario de Vox celebre unas jornadas de este tipo para llamar la atención sobre una de las herramientas que con mayor eficacia intenta utilizar el separatismo para dividir a los españoles y para provocar la muerte civil de aquellos ciudadanos que precisamente no son separatistas. Por lo tanto, encantado de participar en esta iniciativa. Y luego, dentro de los titulares, yo quiero seguir acordándome de las víctimas de la Dana de Valencia, que no deben caer en el olvido. O sea, que de vez en cuando hay que hacer alguna actualización de la situación de los afectados por la Dana, porque hay iniciativas parlamentarias. El Gobierno está claro que lo que quiere, está moviendo todos sus resortes para atacar políticamente a la Generalidad Valenciana. Es lo único que les interesa. Que no voy a decir yo que fuese que la actuación que llevó a cabo la Generalidad Valenciana, sobre todo en los primeros días, fuese muy eficaz, pero que realmente tiene
la responsabilidad política, porque tenía las competencias las obligaciones, efectivamente, y todas las herramientas para poder luchar y hacer frente a esa catástrofe, era el gobierno central. Eso no se nos puede olvidar, y sobre todo lo que no podemos olvidar es a las víctimas. Ha sido muy gordo lo que pasó, más de 200 muertos y no pueden quedar olvidados. Tanto nos lo olvidamos que hoy ha sido aceptada la personación como acusación popular de Liberum en el juzgado de Catarroja, que está siguiendo este asunto, y mañana aquí en El Gato estará Alexis Aneas para contarnos lo que hay. Pero de momento lo que hay hoy es que la Confederación del Júcar ha reconocido ante la jueza que estuvo con la información sobre el barranco del Pollo en la mesa 2 horas sin contárselo a nadie. Reconocido ante la juez que está llevando el asunto. Así que la cosa va a dar muchísimo que sí. Mañana ya le digo, aquí Alexis Aneas de Liberum, recién personada en la causa, para contarnos, esto y otras cosas más, porque sabe que Liberum está en un auténtico abanico de casos. Antonio, bienvenido, buenas noches. Doña Gabriela Cabuñas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de volver a estar aquí. Gracias por invitarme, José Javier. Pues yo, saltando al plano internacional, ¿no? La noticia de estos días es la posible paz en Ucrania. Y resalta mucho ver que quien se sienta a la mesa, ¿no? Es Rusia y Estados Unidos. Claro. Lo que confirma que esto ha sido una guerra de proxies, no ha sido una guerra en Europa, efectivamente. Y bueno, da pena ver que Europa, pues aquí efectivamente ni está ni se le espera, pero porque no era parte del conflicto, entendámonos. Pero uniendo un poco la situación con lo que ha dicho Vance en su discurso, estamos todo el rato, ¿no? Viendo de quién nos defendemos, y no, porque Europa tiene que defenderse. Más que ver de quién es el enemigo y de qué me estoy defendiendo, ¿qué defiende Europa? ¿Cuál es el proyecto de Europa? ¿Y cuál es el proyecto también de España? ¿Y cuál es el proyecto? Es decir, definámonos primero qué es lo que queremos, y más que una defensa reactiva, defendamos lo que nosotros queremos como proyecto, ¿no? Y ahí un poco la reflexión que luego hablaremos. Perfectamente. Rectifico, el consejo es de Ibiza, no es de Ibiza y Formentera. No sé por qué he leído yo, he mezclado los dos. En la reforma del Estatuto de Autonomía del 2007 ya se separaron ambos consejos y se creó el Consejo Insular en el 77. En el 2007. En la reforma del Estatuto de Autonomía, cada isla tiene un Consejo Insular. Sí, claro, qué bien. O sea que ha sido esto que le contaba yo de los... vamos a, si nos da tiempo, a entrar en el asunto, porque hay mucha confusión con la cifra. La que yo doy es la más baja, y es desmedida. Pero aquí han estado cifras más altas, ¿eh? Sí, la verdad es que a veces es difícil seguir el rastro, porque como intervienen las entidades del tercer sector, claro, que son también las responsables del descontrol que existen en los centros de menores, ya no solo en los centros de acogida de menores tutelados sin ser inmigrantes, sino de todos los centros de menores, muchas veces se nos escapan las cantidades. En Mallorca teníamos cuantificado que cada uno costaba en torno a 7.500, 8.000 euros. Aquí en Ibiza, pues esa cifra es probable, pero también si sumas otros gastos puede ser superior. En definitiva, esa horquilla, ya sea entre 7.000, 10.000, 11.000, es un auténtico escándalo. Es un escándalo, sí. Es un escándalo. En fin, bueno, a ver. Porque, perdona, todo eso sirve también como política de efecto llamada, claro, a todas las mafias de inmigrantes ilegales, que saben que van a llegar ahí, encima van a ser perfectamente atendidos por encima de las necesidades de los españoles que están allí y que también tienen muchos problemas. Y esos no reciben ninguna ayuda. A ver si nos da tiempo a ver el asunto. Yo creo que si vamos a aceleraros, yo creo que sí. Ahora nos vamos a la publicidad. Y dentro de un instante a Riad con la Fresca, a hablar de la reunión entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Antes de esto yo quería contarles una cosa. Me parece que mejor ahora, Raquel, ¿te parece que contamos ahora lo del grupo SR Connect? ¿Usted se acuerda que estuvo aquí el otro día Silverio, el jefe del asunto, contándonos estas cosas que habían inventado, que realmente es fantástico? Te permite hacer en tu casa una sesión de terapia física que normalmente solo podrías hacer en un fisioterapeuta, ahora lo puedes hacer tú en tu casa para cualquier tipo de problema circulatorio. Bueno, vamos a ver, o sea, todo el mundo lo sabe, sobre todo a partir de cierta edad. Retención de líquidos, es un clásico. Calambres en las piernas, en cuanto te mueves un rato, es otro clásico. Bueno, pues específicamente aconsejado para eso es este sistema de presoterapia, que así se llama, de
del grupo SR Connect, que lo que hace es aplicar sobre, como está viendo usted ahí en la imagen, amplias zonas del cuerpo, eso es lo mejor que tiene, es decir, no solo es un sitio, un efecto de masaje que normalmente usted solo podría tener una fisioterapeuta en un centro estético, en un centro, y que ahora puede hacer, insisto, en su casa por un precio de lo más módico. Bueno, que acaban de aparecer, ya tienen 1.300 reseñas de satisfacción por parte de clientes. Recuerde, o sea, cualquier cosa relativa a mala circulación, ya sea retención de líquidos, calambres, etcétera, es especialmente idóneo. De hecho, la mayor parte de la gente que lo está pidiendo es gente mayor que llama y lo pide, o gente más joven que lo pide para sus padres. Porque es que te deja nuevo. Y es una sesión de 25 minutos, una cosa así, enfundado tranquilamente en estos aparatos. Llame, infórmese, 625-139-580 o en la web, pregúntelo absolutamente todo. Además, si usted es socio del Toro Televisión, bueno, mire, no hace falta que sea socio, basta con que diga que voy del Toro, tiene un 10% de descuento, de verdad que vale la pena. Publi y a la vuelta, Arabia Saudí. 22:10, 21:10 en Canarias. Vamos a, como hicimos ayer, a agrupar lo más posible el debate en torno a las cuestiones internacionales que en este momento, nos interpelan de forma bárbara. Y evidentemente hay que saber de lo que estamos hablando. Como usted sabe, el principio del fin de la guerra en Ucrania pasa necesariamente por una mesa de negociación. Como usted sabe también, Zelensky, a instancias de, no sé si de la Unión Europea o de Gran Bretaña, no lo sé, llevó a la Constitución, esto hay que repetirlo todo el tiempo, Zelensky llevó a la Constitución ucraniana, a la Constitución, la prohibición expresa de negociar nada con Rusia. Que hay mucha gente diciendo, empieza una negociación y no está Ucrania. Nos ha fastidiado, pero se lo han prohibido ellos mismos. Claro, el problema lo va a tener Zelensky ahora cuando vaya allí, que por cierto desde mayo tenía que haber habido elecciones y ahí está él. Yo lo entiendo, pero en fin, que hay que contarlo todo un poco, ¿no? Bueno, digo, el primer encuentro, ¿en qué ha quedado? Pues, ¿sabe usted esos combates de boxeo entre dos grandes pesos pesados que te esperas que nada más saltar al ring empiecen a sacudirse y resulta que no, que se limitan a bailar mirándose el uno al otro, 3 minutos? Exactamente eso es lo que ha pasado. Ya se ha producido el cara a cara entre Marco Rubio y Sergei Lavrov, un esperado encuentro en la Riad que ha durado 5 horas y que sienta las bases de un posible encuentro futuro entre Putin y Trump. Sobre la mesa, normalizar las relaciones bilaterales entre ambos países, la eliminación de barreras comerciales y, por supuesto, las negociaciones de paz en Ucrania. Ambos países se han comprometido a crear equipos de trabajo de alto nivel para buscar una solución de paz en Ucrania. Sin embargo, no ha habido silla en el encuentro para Ucrania y tampoco para la Unión Europea. Es algo en lo que coinciden Rusia y Estados Unidos, en dejarlos fuera de la ecuación. Por ello, Volodymyr Zelensky advierte que nada de lo que acuerden dichos países será reconocido por Ucrania y exige que le den voz en el proceso de las negociaciones. Según el Kremlin, Putin estaría dispuesto a hablar de paz y a mantener una futura reunión con Kiev, pero pone una condición: Ucrania no puede entrar en la OTAN, aunque eso sí, no ve con malos ojos que entre en la Unión Europea, ya que lo considera una alianza únicamente económica. Pero atención, porque hay otra línea roja para Putin. Rusia considera inaceptable que Europa mande tropas a Ucrania y advierte que ello podría suponer una escalada en el conflicto. Zelensky también pone condiciones: que Ucrania entre en la Unión Europea y en la OTAN, que el país recupere los territorios ocupados por Rusia y que haya garantías de seguridad para el país con el fin de evitar una posible futura invasión. El encuentro en Riad se ha producido después de que los líderes europeos se reunieran de urgencia en París para intentar trazar una estrategia común. Trump ha dejado a los 27 fuera de las negociaciones y eso no ha sentado nada bien en Bruselas, que exige a Washington un lugar en las negociaciones. Este martes se lo ha dejado bien claro en Bruselas Ursula von der Leyen al enviado de Donald Trump para Ucrania. Afirma la presidenta de la Comisión que Europa es quien más ha aportado financiera y militarmente a Ucrania y que se merece estar presente en el acuerdo de paz para que sea justa y duradera. De la reunión europea y de la cuestión de las tropas vamos a hablar después, porque lo vamos a examinar como tema aparte. Nos centramos ahora en este primer tanteo Moscú-Washington en Riad sobre esto
cómo rompemos el nudo gordiano. Y ahí es donde estamos. ¿Cómo lo estáis viendo? Gabriela, ¿cómo lo estás viendo? Pues como decía antes, ¿no? Efectivamente esto ha sido una guerra proxy, ¿vale? Donde Europa pues tenía un papel limitado, aunque se nos ha hecho creer otra cosa. Yo creo que en cualquier caso es buenísima noticia. O sea, para todo el mundo, nadie puede estar en contra de que haya una solución a este conflicto, que en vidas humanas es gravísimo. Pues mira la paposfera mediática. No, es impresionante. Está claro, pero que incluso a nivel económico, entendámonos, o sea, ni para Europa ni para el mundo, es bueno que haya un conflicto armado que genera inflación, que genera, no sé, distorsiones en el mercado. Entonces, buenísima noticia que haya una solución y debemos encaminarnos a ella. Yo creo que, por otro lado, Trump es un gran negociador, lo hemos visto con Colombia, es decir, el acuerdo que saque Trump con Rusia pues va a ser un acuerdo razonable y también lo ha anunciado Vance. Y yo creo que tenemos que estar a ver la solución del conflicto armado y aplaudirnos y ser optimistas y vamos, sin ningún problema. No entiendo cuál es el motivo de otra posición que no quiere que acabe este conflicto. Pues yo creo que el motivo de la otra posición lo podremos tratar en el tema de después, que será interesante, el de la Unión Europea. Probablemente, sí. En todo el meollo, porque ahí hay uno de los motivos. Evidentemente yo comparto lo que ha dicho Gabriela. Ojalá, hay esperanza, ojalá se llegue a la paz, que es lo que deseamos todos, y se acabe la invasión rusa sobre Ucrania. Por supuesto, que hay que reconocer que este primer tanteo, como dice el titular, de rusos y americanos, se produce ahora gracias a Donald Trump, porque hasta ahora esto era impensable. Entonces, si desde luego se dan pasos en ese sentido y que se pueda lograr la paz, pues será una buenísima noticia. Yo creo que el que se esté hablando de paz, este es un hecho que ya se venía anunciando y que todo el mundo preveía cuando Donald Trump ganó las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, que la administración norteamericana iba a dar un giro en su postura con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? Y que no iba a ser tan favorable al envío de material bélico para ayudar a Ucrania. Hay que tener en cuenta también que la guerra está, desde hace bastante tiempo, está en un empate técnico. Es que nadie es capaz ni Rusia ha sido capaz de conseguir los objetivos que inicialmente se fijó, y eso que el primer día de guerra llegó a 30 kilómetros, a 15 o 20 kilómetros del Parlamento ucraniano en Kiev, y no llegó a completar en esas primeras horas esos objetivos de tomar prácticamente el centro neurálgico de Ucrania, y a partir de ahí se ha ido enquistando y no ha habido avances. Desde luego, nadie puede estar en contra de una solución pacífica que ponga fin a una guerra que ya se ha llevado a más de 1 millón de muertos por ambos bandos. Eso es evidente. Pero también es verdad que hay ciertos peligros y que hay que ver cómo se negocia la paz. Porque en una de las mesas de negociación están personajes que no son unos personajes que gocen de mucha credibilidad, como son Putin y Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, que es uno de los mejores diplomáticos del mundo, o sea, lleva en el ministerio, es titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia por más de 20 años y es un diplomático, un político muy curtido y que probablemente va a ser unas negociaciones muy duras. O sea, no hay que cantar victoria todavía, porque es verdad que Trump es un gran negociador. Tiene muchas virtudes Trump y una de ellas es el retrato que está haciendo de la Unión Europea. Se está viendo claramente cuál es el papel de la Unión Europea en esta geopolítica tripolar que se está empezando a dibujar a lo largo del mundo. Estos señores que se han reunido en París estos días creen que son algo cuando realmente no son nada, porque están fuera por sus propios deméritos. Entonces Trump está haciendo cosas interesantes, pero hay que ver cómo se negocia la paz, porque Putin, o sea, lo que no podemos hacer es que el sacrificio de Ucrania y de los miles de ucranianos que han defendido su territorio, y no debemos olvidar que la violación del derecho internacional lo ha hecho Rusia, hay que parar los pies, porque si no sería un antecedente muy peligroso que podría habilitar un expansionismo ruso en otras zonas geográficas próximas a la que se está viviendo ahora. Yo no estoy muy de acuerdo contigo en el planteamiento europeo, porque de hecho Europa lo que está pagando es haber hecho caso a Biden.
Claro. Bueno, Europa lo que está pagando... Lo que Trump hace es llegar, Trump llega y se encuentra con una Unión Europea que al principio el asunto de Ucrania ni le iba ni le venía, que durante decenios había negado a Ucrania, y además con razones muy fundadas, el ingreso, ni siquiera el acercamiento a la Unión, y de repente por una operación que es previa a la invasión de febrero, empieza a apoyar a Ucrania en una guerra después de que Biden le diga a Scholz que se va a quedar sin gas, que se lo dice él al alemán en la Casa Blanca: tú te vas a quedar sin gas. Y el alemán se le queda mirando así. ¿Yo por qué? Por alemán. Y porque a mí me sobra el petróleo. Y a partir de ese momento hay un punto del que nadie quiere hablar, pero que desde mi punto de vista es capital, que es el fracaso de las negociaciones de paz de primavera del 22, cuando han llegado ya a un acuerdo. Sí, esa fue una gran oportunidad, pero Europa, volviendo al tema de Europa, Europa está pagando sus propios pecados y sus propias torpezas. El ejemplo paradigmático es el que acabas de poner ahora. Cuando tú, Alemania, te pones en manos del gas ruso y empiezas a cerrar centrales nucleares y empiezas a hacer una política energética totalmente errática, pues te encuentras lo que te encuentras. Todo el mundo se mete con el gas ruso, pero como si hubiera gas en Luxemburgo. Bueno, sí, me parece perfecto, pero aparte del gas ruso tendrás que tener algo en Alemania. A los americanos nunca les incomodó mientras ellos no exportaban petróleo. Sí, me parece. Puede empezar a exportar petróleo y dice, ya no me parece bien que tengas gas ruso. Pero tú crees que la política energética, como tantas otras políticas de la Unión Europea, ha sido una política eficaz en los últimos años? Ha sido una auténtica estafa para todos los europeos. En la política de defensa. Y Trump lo está diciendo: mira, estoy hasta las narices y esto no hay mal que por bien no venga. Esto le va a venir, si es capaz la Unión Europea de reaccionar, esto le va a venir bien. El retrato que está haciendo Trump de la Unión Europea es descarnado, pero es que es tal cual. Es que no hay una política de defensa, no hay una política exterior ni de seguridad común. Pero no puede haber una política de defensa porque no nació para eso la Unión Europea. Bueno, vamos a ver la foto. Eso de que no nació para eso, se intentó inicialmente por esa vía y no prosperó. Se intentó iniciar y luego tuvo que intentarse por la vía económica, porque fracasaron otras vías. Pero en el fondo lo que se quería era llegar a una política de defensa común también que evitase los enfrentamientos europeos. Lo que pasa es que eso inicialmente no se pudo conseguir. Hay un proyecto que es el de Monnet que los franceses cierran porque no se fían de los ingleses. Cosa, por cierto, que habla bien de los franceses y bien de los ingleses y mal de los franceses y mal de los ingleses, porque somos así todos, ¿no? Pero a mí hay una foto que me llama mucho la atención. Pero vamos a ver antes de dar la palabra a Jorge Campos y de ver el vídeo que nos ha preparado Iago Soler sobre este asunto. La foto es la foto de la reunión de París, donde yo le invito a usted a que se fije en la expresión de Giorgia Meloni, que está diciendo: Dios mío, ¿qué he hecho para merecer esto? Porque o sea, rara vez he visto yo una expresión de estar tan fuera de sitio, pero no porque ella no esté a la altura, sino por los demás. Porque es verdad que todo lo que hay sentado en esa mesa, menos ella, es la misma oligarquía que lleva un cuarto de siglo mandando en Bruselas. No digo ellos, los intereses que representan, ¿no? Jorge iba a hablar. No, precisamente era de esto. Primero que yo estoy de acuerdo con Antonio en que sí que es evidente que se intentaba una política común en defensa. Eso sí que se habló y se intentó y después no fructificó. Pero sí que es importante tener en cuenta, y además a mí, si me lo permites, porque en esta cuestión de Ucrania, de Rusia y de Putin, precisamente a Vox, cuando escuchas aquí a los voceros del consenso progre, sus satélites mediáticas, parece que nosotros somos los amigos de Putin, cuando desde siempre hemos dicho que lo que había que hacer es acabar con la invasión rusa de Ucrania e intentar por todos los medios que la paz fuera una realidad. Pero es que me hace gracia, sobre todo los que están en esa foto, porque hay que tener en cuenta una cosa. Son estos gobiernos los que han financiado la guerra de Ucrania. Son estos señores que están sentados ahí, los que muy bien decía José Javier, que es esa misma oligarquía que nos ha llevado a la situación actual de descrédito de la Unión Europea, pues son esos señores los que han financiado la guerra de Ucrania. Y a mí me gustaría dar unas cifras para que la gente lo sepa, porque mientras estos países, estos gobiernos, los von der Leyen de turno, nos aumentaban la dependencia energética con Rusia y arrinconaban todo lo que tiene que ver con la defensa, con la seguridad, son los mismos señores, por ejemplo, que han comprado más gas que nunca a Rusia,
y vamos al ejemplo nacional. Algo de Es España. que tenemos una cifra, es que lo digo porque como encima hay que aguantar de que estos mismos sinvergüenzas, y el sinvergüenza mayor, que es el presidente del gobierno de España, diga que Vox es el amigo de Putin y demás, pues bueno, vamos a decirle al señor Sánchez, y para que los ciudadanos lo sepan, que es su gobierno, el gobierno de Sánchez, el gobierno socialista, el que ha aumentado la compra de gas ruso un 641%. Un 641%. En 2021 importamos 37.027 gigavatios de gas ruso y en 2024 esa cantidad se ha duplicado. Se ha duplicado. Ahora, el año pasado. En febrero de 2022 importamos 2.174 de gas ruso y en enero de 2025 la cantidad se ha triplicado. O sea, hay que tener poca vergüenza, por encima de escuchar según qué declaraciones. Son ellos los que han comprado más que nunca gas ruso y nos han hecho más dependientes que nunca de los rusos. Son ellos. Vámonos a París, vamos a ver lo que parece que ha ocurrido allí y vamos a ver también la posición de los diferentes partidos españoles respecto a la pregunta que en este momento sobrevuela la cuestión. Recuerde usted, fue el premier británico Keir Starmer el que era fiscal cuando el asunto de las niñas violadas y tal y lo dejó correr, ese mismo, vale. Este es el que ha dicho que hay que poner tropas europeas. Para lo que quieren los ingleses son europeos, más que unos cachondos, en fin, tropas europeas en Ucrania. En principio como tropas de paz. Recuerde usted que le preguntaron a Álvarez y Álvarez contestó, eso no se ha planteado. Álvarez no se entera de nada, porque está en lo suyo de Hawái y tal, porque se lo había planteado Starmer. Al día siguiente, Álvarez como que rectifica. ¿Ahora de qué estamos hablando? De mandar tropas europeas allí. La pregunta es, ¿en nombre de qué o de quién? ¿En nombre de qué o de quién? El Reino Unido de la Gran Bretaña no está en la Unión Europea. Los países de la Unión Europea no son la OTAN, dependen de otro comando distinto. Claro, que es con Estados Unidos. Si tú mandas a mi tercio, a Alejandro Farnesio, cuarto de la región, a Kiev, ¿eso qué es? Pues es una invasión de la OTAN. Claro. O sea, ¿sabemos de lo que estamos hablando? En fin, Yago Soler. Excluidos por Estados Unidos, los principales líderes europeos, comunitarios y de la OTAN se reúnen en torno a una mesa redonda queriendo demostrar unidad y fuerza. Desde París recuerdan a Washington que tienen que tener voz y voto en torno a Ucrania. Muchos han acordado seguir mandando ayuda armamentística a Kiev, pero el debate gira en torno a la coalición de voluntarios para enviar soldados, donde Francia y Reino Unido llevan la voz cantante. Para Alemania esta idea incluso le parece molesta, y Polonia, país históricamente receloso de cualquier acercamiento con Rusia, ni se lo plantea. Europa da señales de unidad en torno a Ucrania, pero la puesta en práctica es otra cosa. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegaba a la cumbre 45 minutos tarde. Sus caras, en algunos momentos, no eran acordes con la alegría que reflejaban el resto de participantes. La prensa italiana habla de que Roma no está a gusto por considerables ausencias. Ni rastro de los bálticos, amenazados por Moscú casi diariamente, tampoco de países más implicados en la invasión de Ucrania como Rumanía o República Checa, que se preguntaban dónde estaba su sitio. Eslovenia ha calificado el desplante como trato desigual. Hungría, con buenas relaciones con Rusia, no estaba invitada. Todo ello con una mesa de fondo que pretende crear un frente común para debatir una guerra en Europa que en escasos días cumple 3 años. Como usted sabe, el asunto que se plantea ahora es ¿qué hacemos? En líneas generales Europa, la Unión Europea, la OTAN y más en lo que a nosotros concierne domésticamente España. Pedro Sánchez, que al principio no había sido invitado y que al final se coló a codazos, luego salía muy pomposo con ese característico tono de voz del hombre que susurraba a los borricos, que le gusta tanto a él poner, y decía así. Tiene que ser, de verdad, una ventana de oportunidad para garantizar de una vez por todas una seguridad justa y duradera. Y creo que he sido también explícito en lo que nosotros consideramos que significa esa paz justa y duradera. La implicación de Europa, la implicación de Ucrania, fortalecimiento del orden multilateral, no su debilitamiento, y finalmente que Europa salga reforzada. No que nos podamos encontrar
dentro de una serie de años con una crisis aún mayor. Estos han cogido una línea que es el tropo de la paz justa y duradera. Explicábamos aquí ayer que eso procede del libro La paz de Ernest Junger, escrito en el 44, bajo las bombas aliadas en París, y lo repiten todo el tiempo. Por viejo, no, más que por otra cosa, creo que lo he oído esto unas 150.337 veces en diferentes contextos, porque es una cosa que dicen permanentemente los políticos, porque les suena muy bien, justa y duradera. Bueno, bien, ¿quién va a decir que no? Bueno. Feijóo, ¿qué dice? Feijóo dice esto. Es una buena noticia el interés por finalizar la guerra, pero no sirve cualquier paz. Debe de ser duradera y justa, y no un prolegómono de otras nuevas agresiones. El compromiso con Ucrania debe de ser liderado y aceptado por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Esta es la clara demostración. A ver. Me sale de o sea, esta frase final, yo no sé si podemos hacerla moviola. O sea, el compromiso con Ucrania, ¿de quién? Claro, se refiere al compromiso de España con Ucrania. O sea, Feijóo, ¿te crees que estamos en 1582? ¿Que nos podemos comprometernos en algo sin depender de otros? Claro, el compromiso con... Me han llamado mucho la atención estas palabras, porque en realidad lo que quiere decir es, si la OTAN y la Unión Europea se ponen de acuerdo en mandar tropas, bien, entonces sí. ¿Y por qué carajo? Uno, la Unión Europea no tiene capacidad ninguna para mandar tropas. Desde el principio de esta crisis se han solapado la Unión Europea y la OTAN, que son dos mundos distintos. Dos, la OTAN sabe perfectamente, y Mark Rutte lo ha dicho muchas veces, que no puede mandar tropas al frente, porque eso es declarar la guerra a Rusia. Rusia es un país menesteroso económicamente. Sí. Tienen muchísimo espacio y ¿qué son? 16.000 cabezas nucleares. Su fuerza es esa. Pero aguanta lo que aguanta. ¿Quieres de verdad invadirlo y trocearlo, como dice la demente de la Calas? ¿Y qué vas a hacer entonces? Tirarán una bomba. O sea, estamos de verdad perdiendo el juicio hasta este punto. Por eso tiene mucho sentido la posición de Pepa Millán esta mañana cuando hablaba del asunto del envío de tropas. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? La escuchamos. Evidentemente el gasto en defensa es necesario y habría que subirlo todo lo que haga falta, porque invertir en defensa es invertir en seguridad para todos los españoles. No estamos a favor del envío de tropas. El Ejército deben defender principalmente a España y defender a los españoles de los principales problemas que tenemos actualmente, entre ellos la inmigración ilegal. La Unión Europea ha sido incapaz de dar pasos para asegurar una salida diplomática a la agresión rusa. Bueno, pues ahí estamos. Ahora, Gabriela, ¿tropas sí, tropas no? Sí, no, yo creo que es fundamental el tema de la OTAN y recordemos que más allá del afán expansionista de Putin, también a Putin se le planteó un problema de seguridad nacional si Ucrania entraba en la OTAN con bases cerca de Moscú y eso, o sea, fue la causa principal de que estallara otra vez el conflicto, ¿no? Entonces, es imposible que Putin vaya a aceptar, es que podemos hablar de lo que quiere la Unión Europea, España, lo que quieras, pero Putin no va a aceptar tropas de mantenimiento de la paz ni de consolidación de la paz, a lo mejor de construcción de paz una vez ya... Bueno, una fuerza de interposición como la de Corea, una cosa de ese tipo. Una cosa de ese tipo, bueno, pero efectivamente no está dentro de la mesa, tampoco está en la mesa que se vuelvan a las fronteras de antes de 2014. No. Entonces, quiere decir, ¿quién va a definir cuál es el acuerdo justo? Y duradero. Y duradero, efectivamente. Pues lo van a definir Estados Unidos y Rusia. Exacto. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Gabriela. Es que es un poco absurdo plantearse qué va a hacer Europa, si a Europa le va a venir la solución dada. Porque, entre otras cosas, cuando estamos hablando de Europa, ¿de qué estamos hablando? Porque dentro de Europa, con esta guerra, hemos visto que hay distintas sensibilidades. No es lo mismo la posición de Hungría que la posición de Alemania o que la posición de Reino Unido. Y luego, efectivamente, como se ha dicho ya, la Unión Europea no tiene capacidad de defensa ni para enviar tropas por sí misma.
Tendría que ser pues Naciones Unidas o tendría que ser la OTAN, y efectivamente la OTAN tampoco va a ser, probablemente, porque Putin no va a aceptar tropas de la OTAN cerca de su Lebensraum o de su territorio más cercano, ¿no? Y luego también lo que se dice, todos intuíamos desde hace tiempo que la solución, cuando llegase, iba a llegar por la vía de consolidar el status quo que ya existía antes del inicio de la guerra y que probablemente se extienda la ocupación rusa del Donbass. Es decir, en el 2014 ya se consolidó Crimea y en la actualidad probablemente haya que hacer algunas cesiones de Rusia al Donbass. Que eso yo sí que entiendo que para Ucrania es muy doloroso, porque Ucrania ha estado luchando por su territorio y hay que entender también la posición de Ucrania. No debe ser nada sencillo tener que tragarte el sapo de que has estado luchando 3 años y que al final vayas a perder parte de tu territorio. Si fuésemos ucranianos, desde luego esto no nos gustaría demasiado, pero es verdad que es el escenario más lógico y la solución la van a adoptar Estados Unidos y Rusia. Si bien es cierto que evidentemente hay una posición rusa que es esperanzadora en el sentido de decir, oye, evidentemente no entras en la OTAN, que ese fue uno de los grandes, prometer a Ucrania que iba a entrar en la OTAN, efectivamente, como ha dicho Gabriela, fue uno de los grandes fallos que tuvo Occidente con respecto a la posición que ha mantenido en Ucrania. Pero lo que ha dicho Rusia, incluso le podría resultar beneficioso la entrada de Ucrania en la Unión Europea, con fines eminentemente económicos, porque para Rusia también le va bien que a Ucrania económicamente le vaya bien y no sea una molestia o alguien que esté cercano y que le pueda desestabilizar. Es lo que nos faltaba, los fondos de cohesión. Bueno, fondos de cohesión, pero... O sea, nos lo vamos a pasar bomba. No, pero si es que al final, y luego no hablemos, los fondos de cohesión van a tener que llegar sí o sí para la reconstrucción de Ucrania. Y ya verás los trozos de tarta que se van a repartir ahí, empezando por Estados Unidos. Bueno, BlackRock ya anunció, ¿no? Sí, repetir un poco el comentario. Es que me hace gracia porque... hay detalles que reflejan que PP y PSOE son lo mismo, pero es que incluso en las expresiones, es que me ha hecho tanta gracia escuchar a Pedro Sánchez diciendo que queremos una paz justa y duradera, y a continuación Feijóo decir queremos una paz duradera y justa. Bueno, pues señores telespectadores, ahí tienen las diferencias entre el PP y PSOE. Uno dice que es justo y duradero, el otro dice que es duradero y justo, pero es que es gráfico, son así, o sea, son lo mismo. Pero son lo mismo porque todos repiten la consigna que han recibido del exterior, que es la consigna de Bruselas, que no sabe qué hacer. Porque son lo mismo. Pero Bruselas se ha metido en... Claro, ahí son lo mismo. Se han reunido en París por hacer el paripé, pero de que son algo, pero en realidad están fuera de juego. Se ha metido en un lío a todos los demás. Lo que yo creo que es evidente, y desde luego nosotros tenemos clarísimo, que nuestros soldados no deben ir a Ucrania. Es que faltaría más que tengamos que poner nuestras tropas, nuestros soldados, al servicio de aquellos que precisamente, lo comentábamos antes, nos han traído esta guerra, condenándonos energéticamente a depender de Putin, precisamente. Poner nuestras tropas al servicio de aquellos que permiten los ataques yihadistas que estamos sufriendo casi ya a diario en toda Europa, o a los que también están promoviendo esa inmigración ilegal que nos invade por todas partes. Vamos, solo faltaría que tengamos que poner a nuestros soldados sus vidas en riesgo, ponerlas al servicio de todos aquellos que han organizado todo este desastre. Por supuesto que no, absolutamente no. Yo solo quería decir, que me parece bastante obvio, pero que las guerras se ganan y se pierden, y se conquista territorio o no se conquista. Nos puede parecer, no sé, moralmente puede doler horrible, más pero, o menos, pero efectivamente, pero que es una, vamos, es una realidad. Efectivamente, entonces, pues si Rusia ha conseguido en este momento ocupar cierto territorio, pues tiene una legitimidad para reclamar ese territorio. También tiene otras legitimidades históricas. O sea, no sé, el zar Nicolás II o los zares eran príncipes de Kiev. Es decir, que históricamente puede... Rusia... Claro, y los acuerdos de Minsk. Y los acuerdos de Minsk. Muy, o sea, quiero decir, que son sociedades, o sea, son naciones hermanas, Ucrania y Rusia. Entonces, bueno, que habrá argumentos para lo que sea, pero que ha ocupado un territorio y en este momento hay que poner una solución, pues tampoco... Bueno, ha ocupado un territorio violando el derecho internacional, como lo hizo en el 2014 con Crimea, y sí que es verdad que hay que tener cierto cuidado con este tipo de cosas, porque si se le da todo a Putin y le sale gratis la violación del derecho internacional, será... Esto lo hemos vivido en otros momentos históricos, o sea que
sabemos de lo que estamos hablando. No, lo que pasa es que... El peligro está ahí. El peligro está ahí, pero que vemos todos los días. O sea, podemos ver otros casos de violaciones de derecho internacional, de ocupación de territorio. A los americanos les salió muy bien los de Kosovo. Exacto, es decir, que la realidad se impone sobre esas convenciones también de derecho internacional si no las puedo ejecutar. En fin, justo y duradero. Vámonos a la publicidad, que hay que hablar del tío Berni, del Tito Berni y de las revelaciones en torno a un asunto que parecía muerto y no estaba muerto, estaba tomando cañas lereile, como en la copla. Publi y a la vuelta nos vemos. ...22:44, 21:44 en Canarias. Vamos con el asunto del Tito Berni, porque llevamos mucho tiempo preguntándonos... ¿Y esto por qué está parado? ¿Aquí qué pasa? Parecía que iba a haber todo género y al final silencio. Pues ya sabemos por qué hay silencio. Y ya sabemos lo que está pasando porque lo ha contado uno de los principales protagonistas del Lance. Informe Gutiérrez. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como el Tito Berni. Quizá ya no se acuerdan de él, ni del caso Mediador, porque el resto de episodios de corrupción han desviado el foco mediático. Quizá no se acuerdan porque el gobierno ha conseguido frenar en seco la investigación que comenzó hace ya 2 años y que afectaba de lleno al Partido Socialista Obrero Español. Esto es lo que se puede extraer de la entrevista que Francisco Moar, jefe de la Policía Judicial de Tenerife, ha concedido al Confidencial. El que era el inspector al frente del caso relata que fue expulsado de la investigación cuando ésta pasó de ser un caso local a un caso autonómico y nacional y cuando podía afectar a los diputados socialistas del Congreso. El caso, aparte de las prostitutas, de las drogas y de los sobornos, subió de categoría al incluir fraude con mascarillas que afectaba al gobierno del ahora ministro Víctor Ángel Torres y con la implicación del Ministerio de Asuntos Exteriores con 4 contratos valorados en más de 2 millones de euros para armar a los gobiernos del Sahel. En este punto reside el gran desfalco, según el inspector. Asegura que el dinero dado a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, que depende de Exteriores, carece de control. Sostiene que contratan actividades en el extranjero que no despiertan el interés de nadie, lo cual permite mover mucho dinero sin control alguno. Pone como ejemplo que pueden facturar 100 vehículos, de los cuales solo 50 llegan a destino, otros 25 acaban en la guerrilla y del resto no se sabe nada. Este es el apartado que a su juicio hizo que el gobierno maniobrase y que culminó con su expulsión por una supuesta falta de confianza de la juez. El inspector sostiene que le echaron cuando trató que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Madrid se sumara a la investigación ante la incapacidad de la unidad tinerfeña. Añade que en los teléfonos incautados a los investigados había información sobre diputados del Congreso. El jefe de la Policía Judicial de Tenerife relata además que intentaron acabar con su carrera por todas las vías. Primero, el comisario provincial intentó cesarle sin éxito, ya que desde Madrid se opusieron. Luego le denunciaron por acoso laboral, pero la denuncia quedó en nada tras ser investigada. Lo más grave es que finalmente el grupo de delitos tecnológicos sustrajo los teléfonos móviles con información sobre el caso Mediador que el inspector custodiaba en la caja fuerte de su despacho. Esto último coincidió con el requerimiento a la FIAP de varios contratos por parte de la justicia en abril de 2023. El ente no los proporcionó alegando que sufrió un ciberataque. El inspector cree que el objetivo era borrar todo rastro de la posible actividad delictiva e impedir que la UDEF central entrara de lleno en el caso. Así es como se las gasta el PSOE para que los casos de corrupción queden en nada. O a lo mejor no, ¿eh? Puede ser que todas estas pruebas hayan desaparecido solas. Puede ser que todos estos parones, estos atascos, estos extravíos y estas derivaciones sean producto del cambio climático. Puede ser. Pero si no, pues estamos donde estamos. ¿Y sabe usted lo que significa esto? Yo no soy jurista, como usted sabe. Aquí 2 invitados sí, pero si no hay un juez que dice me pongo el turbante y saco el alfanje y aquí yo y solo yo, esto se queda muerto. Pues sí, estamos viendo cosas muy extrañas, ordenadores que desaparecen también en otros casos que se han venido investigando y que luego aparecen en sitios absolutamente insospechados, pero es cierto que lo del Tito Berni apareció en un momento con gran furor en los titulares y en la prensa
y desde luego era un entramado en el que se unían varias cosas y ninguna de ellas parecía muy legal, y de repente ha desaparecido por arte de Birley y Birloque, y empezamos a tener algunas pistas de por qué ha desaparecido. Pero claro, si uno empieza a unir puntos y ve lo que está sucediendo, las trabas que se están poniendo a investigaciones judiciales que se están llevando a cabo y que afectan a un núcleo esencial de un determinado partido político que ostenta en este país el poder en este momento, y te das cuenta de todo lo que hay detrás, es que todo es lo mismo. Lo que cuenta es que hay un mínimo común denominador de que por detrás se ponen palos en las ruedas y luego encima se acusan a los jueces de lawfare, o sea, cuando es realmente lo contrario, que además es una técnica bastante conocida ya desde hace tiempo, estalinista, de acusar al otro de lo que realmente estás haciendo tú, que es lo que se hace a nivel político también por parte de este gobierno, ¿verdad? No deja de ser chocante que se acuse a los jueces, o sea, los jueces que investigan se les acusa de lawfare, y luego cuando tú realmente estás intentando que no investigue la policía, que no te es afín, o cuando no quieres que las investigaciones vayan por en un determinado sentido y por un determinado camino. Entonces estás combatiendo el lawfare. Y estás combatiendo el lawfare, es que es alucinante. Ya. A mí el asunto ese de que hayan desaparecido los móviles de la caja fuerte, que haya sido abierta, que aparezcan en manos de los de delitos tecnológicos. A lo mejor es que delitos tecnológicos consiste en eso, es decir, no en investigarlos, sino en perpetrarlos, que también es una opción. Y los ordenadores estos que desaparecieron y aparecieron en Alicante a los 3 o 4 días. Sí, es todo. Móviles que son interceptados en las fronteras, borrados de mensajes. Borrados de mensajes. Pero esto es a diario. Pero si es que esto es la chorizosfera más grande de la historia de España. Y todo protagonizado por el Partido Socialista. Es una banda criminal, es una banda organizada para delinquir. Había un recuento que se hizo el año pasado, creo recordar que en nuestra última etapa democrática, el Partido Socialista protagoniza más de 100 causas por corrupción. Más de 100 causas. 100. Pero además no solo la cantidad, sino la calidad. Pero os acordáis desde Filesa, toda la cantidad de casos de corrupción que han venido hasta ahora, el récord europeo, el de los SERE de Andalucía, más de 600 millones defraudados. Es decir, el Partido Socialista es el latrocinio organizado. O sea, son unos señores, han hecho más grande lo que hacía aquel histórico partido de Mallorca, Unión Mallorquina, que era otra banda criminal para robar, que acabaron todos en la cárcel. Bueno, pues el Partido Socialista está organizado para eso. Y hablo solo del 75 hacia aquí, porque si nos vamos a la historia antigua del Partido Socialista, es el robo generalizado también, aparte de múltiples fechorías que muy bien detalla en sus libros y en sus escritos José Javier Esparza. Pero el Partido Socialista probablemente es lo peor que le ha pasado a España en su historia. En todos los sentidos. O sea, yo, y hablando solo del 75 en adelante, para ser justos, el bipartidismo está plagado de casos de corrupción a todos los niveles. Sí. El bipartidismo, perdona, y los partidos nacionalistas. Y los partidos nacionalistas, efectivamente. Y es una cosa, pues, no sé, que debe ser de naturaleza humana, esa no sé, tendencia al mal y a corromperse. Pero lo que a mí me choca, por decirlo de alguna manera, es la propia degradación de la corrupción. Es decir, nosotros, pues hace años, ¿no?, veíamos pues al hermanísimo Alfonso Guerra, pues es hasta entendible, era otro nivel, pues mira, yo cometo esto porque quiero ayudar a mi hermano, porque el pobre, mira, pues está en una situación desfavorecida. Incluso Sánchez con su mujer, oye, pues me ha acompañado aquí, y estoy hablando en términos coloquiales, efectivamente, igual de reprochable a nivel legal ese tipo de corrupción, pero pues era más entrañable, por encontrar una palabra. Pero claro, o sea, viendo el tipo humano que corrompe ahora, me parece un nivel de sordidez. Ahora es la corrupción torrente, o sea, es torrente total y absoluto. O sea, es verdad lo que dice Gabriela, que antes, por lo menos, era una corrupción más ilustrada. No era entendible, yo ni siquiera creo, la corrupción es siempre corrupción. Y el hermanísimo se aprovechaba porque aquí el progreso consiste en que si tú eres familia de un gobierno progresista, progresas adecuadamente, la familia, los amigos y todo. Eso es el progresismo. Ese es el progresismo fundamental que tiene todo esto, como ya en los libros, en la Rebelión en la Granja y todo, explicaba Orwell.
pero el problema que tenemos ahora es que es una corrupción iletrada, o sea, es una corrupción de torrente y solo hay que ver pues los escenarios en los que se mueve la corrupción en la actualidad. Hay un mínimo común denominador y un punto de conexión que ha unido tradicionalmente la corrupción de la izquierda, que es la cocaína y los burdeles. Suelen ser sitios donde el artículo 26, se progresa. El artículo 26 de la Constitución, que es un artículo bastante curioso, suprime los tribunales de honor. Sí. ¿No? Sí. Pues a lo mejor esto nos está pasando pues por quebrantar eso, ¿no? Qué bien tirado, efectivamente. Pero no sé yo si con un tribunal de ese tipo el fiscal, por ejemplo, estaría donde está. Efectivamente. Claro. Sí. Con toda la carrera, toda la gente que se atreve a hablar de la carrera diciendo que se vaya. No me quiero imaginar en manos del Partido Socialista cómo podría quedar el nombramiento de los jueces en un tribunal de honor. Ahora estoy dándole vueltas y podría ser un espectáculo. En el Tribunal de Honor, a lo mejor veríamos... ya no serían de honor, serían otra cosa. Estarían allí de magistrados Tito Berni, Koldo García, Aldama... Es que me lo veo. O los narcos. Sí, Esta es la otra. Vamos a ver, esto estamos contando de forma relajada porque lo contrario sería incurrir en seppuku todos ahora mismo. Y tampoco es plan, ¿verdad?, llenar todo de sangre. Pero, o sea, mire usted el paisaje. El Tito Berni es un caso perfecto de alguien que desde dentro ha operado para que eso acabe en nada. Si yo le añado, además, un asunto que nadie ha querido investigar, pero que es sabido, que el famoso guardia civil implicado en la trama trabajaba no como guardia civil, sino como miembro de una fundación que dependía del Ministerio de Economía, y que la función real de esa fundación, como la de otras semejantes en toda la Unión Europea, era untar a jefecillos locales en África para frenar las rutas migratorias, ¿cómo se queda usted? Porque es que eso estaba ahí detrás. En fin, huele que apesta. Bueno, digo, esto así, y si nos vamos a lo del narco, ¿qué quiere usted que le diga? Seguramente nos engañan nuestros ojos, y las cosas no son lo que parece. Pero si esto fuera en una película en la que usted no sabe lo que va a pasar al final y por tanto usted ignora que Marlaska es un héroe y es honrado, usted ve lo que hay y diría, bueno, aquí está mojado el Ministerio del Interior, porque lo que está pasando con el narco en un guión de película no tendría otra explicación. En la realidad seguro que no, en la realidad seguro que el gobierno hace lo que puede por proteger la salud ciudadana. Pero en una película, lo último del narco. Vistos desde el aire y a plena luz del día. Así es como trabajan los narcos sobre el río Guadalquivir, una ruta bautizada ya como la autopista de los narcotraficantes. En las últimas horas, uno de los 4 tripulantes de la última embarcación avistada a apenas 20 millas de Sevilla, una lancha de 3 motores con cerca de 700 kilos de droga a bordo, ha perdido la vida en una persecución. Otro tripulante resultaba herido y otros 2 han sido detenidos. El joven fallecido tenía 23 años y era de origen marroquí. Dicen los agentes de la Guardia Civil que trataron de sacarle del agua, pero él rechazó cualquier tipo de ayuda. Bueno, esto había pasado lo que ocurre casi toda la semana. Una embarcación de la Guardia Civil choca contra una narcolancha. Fueron a rescatarlo porque esta persona se cae al agua e intentan rescatarlo. Niega la ayuda, no sabemos por qué, la Guardia Civil no sabe tampoco el motivo y es una maniobra que utilizan los narcotraficantes muy asidua y tiran a uno de los componentes al agua y se procede al rescate mientras la embarcación huye. Con esta son ya 2 las muertes que se producen en una operación contra el narcotráfico en tan solo un mes. A principios de febrero, otro narco vecino de Barbate también moría tras la colisión de su narcolancha con una patrulla de la Guardia Civil. Otro resultaba herido de gravedad en Tarifa. Y con estos además suman ya 4 los muertos desde noviembre. Entonces se trató de un joven de 22 años en otra operación en la que 2 agentes de la Benemérita resultaron heridos. Otro joven en septiembre y todos ellos tratando de huir. Un año después de la tragedia de Barbate, los agentes siguen pidiendo recursos. El riesgo es constante, es patente para los guardias civiles en el ejercicio de su función en la lucha contra el narcotráfico y el ministro Marlaska no hace nada por evitarlo. Y mientras tanto, la desembocadura del río sigue sin freno para ser la principal ruta de hachís y coca para los narcos. Es alucinante. O sea, es alucinante.
Quiero decir que uno se imagina que los narcotraficantes pues buscan rutas más o menos escondidas, poco accesibles. No, pero lo siguiente va a ser montar una línea de autobuses. Sí, sí, es increíble. Es increíble que un Estado miembro de la Unión Europea pueda pasar esto. Y lo que hacías tú, el ejercicio, la comparación con las películas, es que esto es absolutamente película, es que no te lo puedes imaginar. ¿Y qué es lo que hay detrás? Pues claro, la permisividad de todo esto. ¿Cómo es posible que aparezca, que la ruta del Guadalquivir se haya consolidado ya prácticamente hasta llegar a Sevilla? Y no solo eso, Antonio. Y ojo, según cómo sea el caudal, van a llegar a Córdoba. Sí, ¿Qué tipo de lancha? No, llegan al Manzanares. Podrá ya, llegar a Córdoba. Y acordaos lo que os digo, porque esto puede pasar. Según sea el caudal, y ante la dejadez absoluta del Gobierno de España del ministro Marlaska, llegarán a Córdoba. Lo que es y van a establecer la ruta a sitios... Saludando a la población al pasar, ¿no? Que hay compañeros y tal. Es que hay que recordar que ha pasado un año desde el terrible desgracia y la muerte de los guardias civiles, y están exactamente igual. Falta de medios personales, medios materiales, técnicos. En el homenaje que se hizo ahora, el pasado día 9, por supuesto no acudió nadie del Gobierno. Nadie se acuerda de los guardias civiles asesinados allí. Y los están dejando indefensos. Y como no va a haber una ruta establecida, insisto, llegarán a Córdoba. Y el Gobierno no ha calificado a los guardias civiles como profesión de riesgo. O sea, si es que son tantas... O sea, yo lo que a veces me planteo, si la sociedad española es capaz de aceptar un gobierno que favorece los intereses de los narcotraficantes, que favorece los intereses de los ocupas en las viviendas, que saca a la calle a violadores con delitos gravísimos, que está de corrupción hasta las cejas y que permite que toda la familia más próxima al presidente del Gobierno se haya beneficiado de... Claro, el Gobierno progresista tendrán que progresar de alguna manera, lógicamente. La sociedad española está dispuesta a aceptar esto porque, como hemos comentado aquí en algunas ocasiones anteriores, en cualquier país con unos estándares democráticos mínimamente asentados, esto habría hecho que el Gobierno cayese hace muchísimo tiempo. Aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, si la sociedad española es capaz de tragar con esto, pues tenemos lo que nos merecemos. Esas comparaciones con los países de nuestro entorno que dicen... En el Reino Unido dimitió un primer ministro por una fiesta en Downing Street durante la pandemia. O sea, que aquí... Perdona, aquí teníamos una presidenta del Gobierno autonómico de Baleares que nos cerraba a todos en casa y ella se iba de copas al Hat Bar, le pilló la policía y después presionó a la policía para hacer desaparecer los informes y la han premiado como tercera autoridad del Estado. En el Reino Unido es presidente del Gobierno, o sea, primer ministro, jefe del Gobierno, un señor que era fiscal general y que hizo la vista gorda. ¿Por qué hizo la vista gorda con el asunto de las violaciones de la en el Reino Unido pasa lo que está pasando en España y el Gobierno había caído hace tiempo. Pues no lo sé, porque en el Reino Unido lo que están haciendo es meter en la cárcel a gente por poner tweets. Y en Alemania, por cierto, desde esta semana, la policía interviene en domicilios para incautarse de móviles y ordenadores de gente que ha puesto tweets disidentes. Bueno, si es que eso es otra vez, la pérdida de libertad. Hace 2 o 3 días. Estamos ¿Y dónde creemos que nos va a llevar todo lo que rodea a los famosos delitos de odio? Pues los valores europeos que dice el señor este que lloraba el otro día. Sí. Narco, Gabriela. No, yo solo señalar que hablamos de narcotraficantes, pero sabemos que este tipo de organizaciones pues se van integrando con los negocios donde tienen sinergias, que son también el tráfico humano, el tráfico de armas. Por lo tanto, o sea, ya no estamos hablando de la película del contrabandista de los años 80, o sea, esto es un problema grave. O sea, el vídeo que veíamos se refiere al Guadalquivir, Sevilla, incluso podría llegar a Córdoba, pero lo hemos visto muy claro también en Cádiz, ¿no? Cádiz, que provincia maravillosa, a la que yo voy mucho y quiero un montón, y las mejores playas de España para mí y la mejor comida, pero
Gabriel está esto de empezar a cantar, todos mis amigos se llaman Cayetano. Así es, así. Pero que lo vemos muy claro con lo que pasa en Cádiz, ¿no? Vimos hace poco, José Javier, encima con los problemas añadidos de que los barcos ya no se van a Algeciras, se van a Tánger, con el problema añadido de Gibraltar, donde hay unas disfunciones también de tipo fiscal y económico que tiene que soportar la población, o con las disfunciones también de, un mar que pertenece en este caso a Reino Unido y que impide también perseguir muchas veces por temas burocráticos y que se expande en Reino Unido. Lo de la pérdida de peso que se va a acrecentar, como sigamos haciendo el idiota, del puerto de Algeciras en favor de Tánger Med, no solo tiene culpa el gobierno español, tiene mucha culpa Bruselas. Por la regulación que ha hecho. Tiene absolutamente. Diego Soler hizo el otro día, además de la zona, un reportaje francamente bueno aquí, y está pasando también en pérdida en Baleares respecto a Argelia. Efectivamente. Claro, porque resulta mucho más barato atracar en Marruecos en Argelia. Sí, en fin. Bueno, señores, hablando de Cádiz, que esto le va a encantar a Gabriela, vamos a ver si conseguimos esas imágenes que han dado la vuelta a España de una comparsa del carnaval que ha puesto a Pedro Sánchez. Madre mía, cómo lo ha puesto. Ahora nos vamos a la policía. A la vuelta nos vamos con el fiscal general del Estado y su comparecencia hoy en el Senado. Hasta ahora mismo. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. No sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. 23:10, 22:10 en Canarias. Vámonos con el fiscal general del Estado, que hoy pasaba por el Senado para una de estas comparecencias de Mecachis, qué guapo soy, que es una cosa muy habitual en los altos cargos del Estado. Bueno, ¿qué ha dicho el fiscal? Ha dicho muchas cosas, pero hay tres que nos han llamado particularmente la atención. Una, la declaración de intenciones de la Fiscalía General del Gobierno, digo del Estado, como una institución siempre imparcial. Quiero reivindicar la defensa de una institución, el Ministerio Fiscal, integrada por 2.795 fiscales que diariamente prestan un servicio público técnico, profesional, de calidad, en aras de promover la acción de la justicia y procurar la satisfacción del interés social. La ciudadanía debe conocer que el Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido únicamente al imperio de la ley. Exactamente, y por eso las dos asociaciones mayoritarias de la carrera han pedido tu dimisión, Albarone. Porque ellos sí son imparciales, tú no, y es donde está precisamente el problema. Segunda cosa que nos ha llamado la atención, ¿por qué no dimite don Álvaro? Bueno, pues esta es su explicación. Creo además que si yo dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría haciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad. Hay que respetar las instituciones y también hay que mimarlas, porque la fortaleza de la Fiscalía también se defiende con lealtad de esa manera. Creo que incluso desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo, no se lo pueden ustedes ni imaginar. Desde el punto de vista personal, familiar y profesional, el lugar donde viviría y lo a gusto que estaría. Mártir Álvaro García Ortiz, que además pide mimos. Hay que mimar a las instituciones. Álvaro García Ortiz necesita un abrazo. Si está usted dispuesto, pues vaya cualquier día a la Fiscalía y se lo da. Oiga, que vengo a abrazar a don Álvaro. Tercera cosa que nos ha llamado la atención, su amenaza.
Su amenaza a Isabel Díaz Ayuso y a la Comunidad de Madrid por el asunto de las residencias, y lo he dicho así. Esta denuncia, que fue remitida a cada Fiscalía Territorial, estaba presentada en nombre de 109 familiares y de 115 víctimas que en marzo de 2020 vivían en las residencias de la comunidad. Se está procediendo a revisar la denuncia en relación con cada una de las víctimas, incoando diligencias de investigación por cada una de ellas para comprobar si los hechos ya han sido objeto de investigación y, en caso afirmativo, comprobar si se han realizado todas las diligencias necesarias a partir de esta nueva denuncia. Y este asunto tiene muchas aristas, y la fundamental de ellas es que lo que ha hecho aquí Álvaro García Ortiz, sin decirlo expresamente, pero todo el mundo lo ha entendido, es amenazar con investigar a una persona por la cual está imputado. Esto se puede hacer. Es decir, yo denuncio, imagínense esto, a un juez porque me ha roto el faro del coche, ¿verdad? Y el juez dice, ah, sí, pues te voy a investigar porque el otro día tiraste un papel en un árbol. O sea, bueno, pero ahí estamos. Y este caballero sigue colgado, ¿eh? Yo creo que la situación del fiscal general del Estado cada vez es más insostenible. Su comparecencia de esta tarde no solo le retrata profesionalmente, sino que le retrata personalmente. O sea, la justificación que da para mantenerse en el cargo es un insulto total y absoluto a la inteligencia de cualquiera que tenga dos dedos de frente. Y luego, en tercer lugar, pienso que bueno, la Fiscalía es muy libre de investigar si efectivamente hay causa para investigar, pero da la impresión de que el fiscal general del Estado, que debería ser del Estado y es del Gobierno, quiere morir matando y está haciendo todo tipo de... está pegando los coletazos finales para amenazar a aquellos por los que él entiende que está pasando esta situación que le impide ser feliz, pero que tiene que aferrarse al cargo porque, a pesar de que sería feliz en otro sitio, pues este hombre tiene una gran conciencia y no va a hacer ningún tipo de concesión. De verdad que es sinceramente abracadabrante. No podíamos imaginar, si él apela a la dignidad del cargo, precisamente por eso tenía que haber seguido hace mucho tiempo, por la dignidad que representa la alta institución de la que él es titular en este momento y por la dignidad personal que tendría que haber tenido para no hacer las cosas que otros le mandaron a hacer. Porque hay que decir que nadie le puso una pistola para que actuase de esta manera, o presuntamente, sino que actuó por mandato de terceros. ¿Cómo estáis siguiendo el asunto del fiscal? No, yo creo que bueno, es la misma reflexión que hacemos varias veces, ¿no? Hay que garantizar la independencia tanto en el nombramiento y en el cese. Es decir, no hay mecanismo para habilitar que en esta situación pues podamos apartar al juez, apartar al fiscal en este caso inmediatamente, en beneficio a lo mejor y no sucumbiendo a su principio de inocencia, en beneficio de lo que es la institución, ¿no? Y la no contaminación del proceso, efectivamente. Efectivamente, y la no contaminación del proceso. Pero más allá de eso, y retomando el tema de los tribunales de honor, que no serían políticos, yo estoy pensando más en profesionales con una terna. Si estamos pensando, por ejemplo, en cualquier empresa privada, un alto cargo, se le hace lo que denominan un background check. Preguntan, llaman a otras empresas, oiga, esta persona es de fiar, es de confianza, ¿ha habido algún problema? Es decir, hay un cargo de tanta responsabilidad, pues requiere también una trayectoria y dilucidar si la persona es competente para hacer esto. Yo simplemente, para poner una nota de optimismo, oye, se está instruyendo el caso del fiscal general, que lo podrían también haber tapado. Creo que la UCO ha hecho un ejercicio buenísimo y se está instruyendo. Sí que es verdad que quien lo instruye es la segunda al mando, que efectivamente no nos da todas las garantías de imparcialidad. Quien instruye la causa contra el fiscal general del Estado es una persona que ha estado a su cargo. Bueno, quien lo está instruyendo es el juez instructor del Tribunal Supremo. Perdón, el fiscal. El fiscal está actuando, pero el juez, el que está instruyendo, y por cierto, yo creo que con bastante buen criterio, es el juez Peinado, que también está siendo atacado con nombre y apellidos y acusado de lawfare, ¿no? Sí. Pero es verdad que la fiscal está interviniendo y está siendo más un abogado defensor del fiscal general del Estado que un fiscal, sí, como se vio en la propia comparecencia del fiscal general del Estado hace poco ante el Tribunal Supremo. Y luego, perdón, hay otro tema que es
Vale, el fiscal general viene al Senado, comparece, hay algo, y miente, puede mentir, o sea, es inoperante este mecanismo de control. Yo me planteaba, ¿y si da una documentación? Porque claro, su testimonio se recoge en un acta, entiendo, y ese acta, si contiene falsedades, se puede perseguir que haya ciertas falsedades en un documento por falsedad documental. Dicen, bueno, la interpretación es muy forzada. Es decir, entonces, ¿de qué nos sirve? Claro, no, ¿de qué nos sirve que vaya al Senado y que... Bueno, sirve de algo. Lo mismo para lo que sirvió la comisión de investigación de Koldo García, que es para que se refleje y la ciudadanía tenga acceso a lo que son unos mentirosos compulsivos y unos señores sin escrúpulos que están acabando con la credibilidad de las instituciones del Estado. Porque realmente no sirve para nada más. Son absolutamente inútiles. Sí, sirve para el retrato, para lo que hemos dicho. Las comisiones de investigación del Congreso y del Senado son inútiles, no sirven para nada. Las responsabilidades se tienen que dilucidar en los tribunales de justicia. Eso es un circo, que encima, por ejemplo, la que estuve yo, en la de investigación del caso de las mascarillas, pues claro, como ahí va por mayorías, lo tenía controlado el Partido Socialista y la cerró a las bravas. O sea, un día nos enteramos de que aquello se había acabado. Y ni conclusiones ni nada. Se acabó por las buenas. Se acabó, ha caducado, ha terminado el tiempo, ya está, lo dejamos. Y así funcionan estas cosas. Es decir, ¿para qué nos sirven? Pues bueno, pues para ver el papelito impresentable del fiscal general, como bien ha dicho Antonio, del Gobierno, y lamentarnos que la credibilidad de instituciones, sobre todo de las de justicia, como es la Fiscalía, pues estén bajo mínimos por culpa de estos personajes. Yo he visto las preguntas de nuestra senadora, Paloma Gómez, que la verdad es que han sido muy directas. Y son preocupantes sus respuestas, incluso con amenazas veladas. Ha dicho en una ocasión, si no me equivoco, que imagínense que yo tuviera sus datos y se filtraran. Entonces, encima va con chulería. Sí, sí. Y está imputado por eso. Y lo dice allí. Y habla de borrado porque él tiene derecho a borrar. Es decir, encima se ríe en nuestra cara. Ahí si tuviera un mínimo de dignidad, este señor se tendría que haber ido. Y si hubiera el mínimo de dignidad en el Gobierno, tendría que haber sido cesado porque los nombraron ellos. Evidentemente, se echa en falta muchísimo la imparcialidad del Ministerio. Lo que dicen los mentideros es que la semana pasada, no hace 2 semanas, y sobre todo al ver la reacción de los fiscales, ¿no?, planteó a Moncloa dimitir. Y en Moncloa dijeron... Claro, si es el que les... En Moncloa le dijeron el clásico, los machacas no dimiten. Claro, exacto, claro, pero si le han puesto para eso... ¿De qué vas a dimitir tú? Claro. No, tú vas a comer. Sí, ¿Qué para eso estás ahí? Lo llevamos diciendo, yo creo que lo he afirmado aquí en varias ocasiones, este señor en su vida pensaba que iba a ser fiscal general del Estado, le han puesto para eso, para que se trague lo que se está tragando. Y entonces, aunque él quisiera en este momento, pues no se iría porque quien le está manteniendo es el Gobierno, porque todas estas actuaciones que se están investigando en la actualidad no las ha hecho de motu propio, las ha hecho por mandato de terceros, como decía anteriormente, y está al servicio de una causa que es la causa del ataque frontal a un rival político que desde hace tiempo, desde Moncloa, se está combatiendo. Pero eso en democracia es terrible. Y fíjate cómo han nombrado ministro a una persona que está ahí los aledaños en esta operación también para forarle, que es el señor... Pero fíjate estas tácticas que son puramente mafiosas. El señor Óscar López. Son puramente mafiosas. Mientras precisamente pasa eso, luego las presiones brutales contra o sobre el juez Peinado o sobre la propia UCO. La UCO, para que todo el mundo lo sepa, bueno, todo el mundo lo sabe, que es la Guardia Civil, porque a veces como el UCO parece un nombre de un zumo, ¿no? Pero no, la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo espectacular. Si no fuera por los atestados y los informes de la Guardia Civil... Bueno, yo he dicho antes el juez Peinado, no es el Peinado. No es Hurtado. Hurtado, sí, el del Tribunal Supremo. De hecho, ahora mismo lo voy a decir porque había correos de espectadores diciendo ¿qué es Hurtado? El del Supremo. Hurtado, el del Supremo. Peinado es el de Begoña. Sí. También, eso es. Peinado es el de Begoña, me acabo de dar cuenta ahora. El del Supremo, si es que ya uno se hace un lío con tanto juez. Y no es para menos. Y cuando entramos en el asunto Koldo ya ni le cuento. Todo el mundo está pendiente ahora de la caligrafía de Koldo. Yo no haré ninguna broma porque mi caligrafía es penosa, pero me gustaría hacerla. ¿Qué quiere que le diga? Porque claro, mandar un perito caligráfico para examinar la caligrafía de Koldo debe ser una auténtica aventura. Bueno, ¿por qué es tan importante? Pues porque buena parte de los apuntes, digamos, psicalípticos de la trama están en esa letra, ¿no? Y hay más con el asunto de Koldo. Está así la cosa. Aldama aporta al juez nuevas pruebas que acorralan a Koldo García.
Se tratan de notas manuscritas de obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras y preadjudicadas a determinadas constructoras. Entre los documentos aportados por el comisionista destacaría su relación con la constructora ADVI, una de las empresas que se habría beneficiado de adjudicaciones de obra pública a cambio del pago de comisiones a Ábalos y a Koldo García. Destaca también una foto de diversos contratos con Asignia Infraestructuras en la que se ve el reflejo de Koldo, además de las reservas de habitaciones y documentos de pago con los que el comisionista intenta acreditar los presuntos encuentros con señoritas que habría organizado para miembros del PSOE. Un total de 65 páginas de pruebas que el juez ha recibido horas antes de realizar la prueba caligráfica a Koldo García. El exasesor de Ábalos se ha sometido este martes a esta prueba en el Supremo, con la que el juez intentará determinar si su letra coincide con la que aparece en otras pruebas aportadas por Aldama. Tras realizar la prueba, Koldo ha aportado al juez informes médicos con los que intenta justificar que su letra ha podido cambiar debido a las lesiones y la operación que ha sufrido en el brazo con el que escribe. En el marco del caso Koldo, este martes también estaban citadas a declarar la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor. Sin embargo, como ambas también están siendo investigadas por la trama de los hidrocarburos, el juez ha pospuesto esta declaración a petición del fiscal, ya que lo que dijeran podría comprometerlas. Ambas declararán en el Supremo el próximo 25 de febrero. Carmen Pano es la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la planta tercera de la sede de los socialistas. Y esta red va creciendo, creciendo, creciendo dentro de esta compleja maraña, ¿verdad? Tenemos pendiente hacer otra vez el croquis, que aquí desde el principio estamos reconstruyendo, y le prometo que la semana que viene Miguel Gutiérrez nos hará un croquis eso es un trabajo arduo, renovado, claro, por eso tiene que ser la semana que viene. Sí, claro. Y veremos si en una semana puede terminar. Un croquis actualizado, ¿no? que ya lleva con esto de la minuto y resultado. Claro, lo de la caligrafía de Koldo también, perdonadme la broma, pero a ver, unos borran mensajes y otros operan los brazos, pero ya es que me parece algo increíble. Siempre ocurre alguna cosa, Koldo. Es que en no estas estamos. En estas estamos. De todas formas, es que tú... Yo no sé qué será lo próximo, Antonio. Estos eran los que recorrían en el Peugeot 405. Estos eran los encargados de la regeneración democrática del país. Es que habría que preguntar si ese coche... No digo del país periódico, digo no, país... ¿A quién le habían robado el coche? Habría que habían robado el coche, porque el coche era robado seguro. El coche, claro. Y si tenían carnet de conducir. Robado sin carnet. Sí. Desde luego la defensa de Koldo es de lo más creativa, o sea, un aplauso a esos abogados defensores, porque a mí no se me hubiera ocurrido, me parece lo más creativo, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la gente está estupefacta, de verdad, independientemente del color y de la significación de lo político que sea uno o no le interese. Está estupefacta y la gente esto le indigna y le parece una vergüenza absoluta, claro que sí, y más con las explicaciones que vamos viendo y la bola de nieve que más grande se va haciendo cada vez, ¿no? Entonces... Pero fíjate, Gabriela, que el recurso a Franco van con retraso. A mí me está extrañando. Los 100 actos estos los van a tener que juntar a final de año, porque van con retraso. Efectivamente, la gente está harta de tener que tragar sapos y culebras. Pero entonces dan el botoncito de Franco y el botoncito de la ultraderecha y el botoncito de este tipo de cosas y hasta ahora ha funcionado. Yo no sé si le seguirá funcionando, pero esto es un boomerang. Han dejado de apretarlo porque por eso, pero ¿te acuerdas cuando dije yo, esto es un boomerang, claro, y se han dado cuenta de que iba a ser un boomerang? Por eso no está. De la ultraderecha lo han dejado apretado, fijo. Sí. Con eso siempre, lo que pasa es que ya no cuela. No, ahora va a apretar el botón de Trump. O sea, él está deseando que Trump diga algo contra España y contra él. Entonces, para erigirse, ¿veis? Yo soy el líder mundial contra Trump. Exacto, se ha erigido como el líder anti-Trump del mundo. Sí, lo que pasa es que cuando se erigen ese tipo de cosas, como pasó en las elecciones europeas que presentaba a Teresa Rivera como la lucha contra el fascismo y tal, luego al final ha acabado siendo nombrada comisaria europea por aquellos
frente a los cuales se presentó en las elecciones europeas, pactando para que llegase a ser comisaria europea. Que la gente no es tonta, de verdad. No tiene nada que ver Trump con el Tito Berni, ni con el caso Coldo, ni con Aldama, ni con la corrupción. Es que, o sea, y no hay nada más que escuchar. No, pero pues lo hemos escuchado en la chirigota hace poco. O sea, el pueblo, oye, los carnavales de Cádiz, que son señaladamente, o sea, no sé, progresistas, incluso los cánticos. Progresistas no, son rojazos. Bueno, pero que son. Progresistas es una cosa así fina y caviar. Pues, ¿eso no? Pero ¿y qué le están diciendo? Oiga, pues esto es intolerable. Lo vamos a ver dentro de un instante, vamos a ver una parte de esa intervención de una chirigota, efectivamente. Antes, para ambientar mejor la chirigota, hay que pasar por el hermano, claro. Y como yo creo que todo español bien nacido, con un reconocimiento de verdad vehemente y cariñosísimo a la juez Viedma, que lo está abordando. Yo es que muy seria. Haría un podcast, o sea, lo grabaría todo, ¿verdad? Solo para escucharlo como ella pregunta. Es que es muy interesante escuchar cómo ella pregunta a los testigos. Pero claro, ¿sabes por qué pregunta así? Porque se ha estudiado el sumario. O sea, claro, es que se lo ha estudiado muy bien. Se lo ha estudiado y los otros van haciendo, yo soy muy listo. Que es lo peor que hay. Lo peor que hay es un incapaz que se pasa de listo. Pues claro, que da la evidencia de una forma. Bueno, lo último que es, vamos a ver, se está haciendo lo imposible para cerrar el caso. Pero hay tanto material, tanta contradicción y tan escandalosa, el mero hecho de que la agencia tributaria, esa misma agencia tributaria que a usted le cruje como se le olvide declarar 150 euros un trimestre, esa misma agencia tributaria va a asesorar a un hermano del presidente para que tribute fuera cobrando aquí, solo eso es para quemar la agencia tributaria. Y los inspectores de Hacienda de verdad saben que digo la verdad y que es así. Lo que pasa es que también han llenado de un montón de comisarios políticos la agencia tributaria, pero esta es otra historia. Bueno, ¿qué ha pasado ahora mismo? ¿Por dónde va la cosa? Lo penúltimo, esto. Con un pues no cae. A eso es a lo que se ha acogido uno de los funcionarios de la Diputación de Badajoz, que contrató al hermano de Sánchez en 2017. Según su declaración ante el juez el pasado 17 de enero, dice que no se percató de que compartía los mismos apellidos que Pedro Sánchez, entonces líder del Partido Socialista. Se trata de Manuel Candalija, imputado en la causa contra David Azagra y uno de los personajes centrales de la investigación. Él fue el encargado de entrevistar al hermano del presidente. También el encargado de establecer los criterios para otorgarle la plaza en la Diputación. Ante la juez que instruye el caso, declaró que no se enteró de quién era familia y dice que si fue contratado fue porque sacó más puntos de valoración que el resto de candidatos. Según los aspirantes en conversaciones al Confidencial, fue el único al que le preguntaron sobre su proyecto para la Diputación. En las últimas horas se han conocido novedades además sobre el caso. La juez Viedma se fija ahora en el ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, que fue contratado para asistir al hermano de Sánchez en Badajoz. Según un escrito del propio Candalija presentado ante la juez, fue Carrero quien hizo llegar los informes anuales sobre los servicios prestados desde 2017 a David Sánchez Azagra. Se trata de 8 documentos fechados y firmados a bolígrafo, los cuales ahora la instructora pone en duda. Crece la sospecha de que los mismos hayan sido realizados ad hoc y entregados justo antes de que el hermano de Sánchez anunciase la renuncia de su plaza. Carrero, el exasesor, es el mismo que se refería a David Sánchez como el hermanito y ahora es el propio Azagra quien trata de maniobrar para frenar la investigación sobre su relación con quien fuera su asesor. Y pide a la juez certificados de su trabajo y le mandan papeles firmados, supuestamente a lo largo de 7 años, con la misma tinta y el mismo bolígrafo, sin ningún envejecimiento. Y pregunta a la agencia tributaria y dice, bueno, es que claro, la Hacienda firma los documentos según la costumbre local, unas veces sí y otras no. Y todo así, ¿eh? Bueno, en fin. Es una chapuza, qué cara más dura, por favor. Una cara dura. O sea, es un sentimiento de impunidad y es gravísimo la utilización de los recursos públicos para fines estrictamente privados de la familia Sánchez, que parece la familia Kennedy. Bueno, ya quisiera la familia Kennedy no utilizar ni la mitad de lo que está utilizando, porque no les hubiesen fiscalizado mucho más, pero es un auténtico escándalo. El señor que se atrevió a decir a Rajoy que era un indecente, que venía a regenerar la vida pública española y a prestigiar las instituciones, que esté montando todo lo que está montando,
beneficiándose personalmente, familiarmente de este tipo de situaciones, utilizando recursos públicos puestos a disposición para su mujer, para su hermano. O sea, es un escándalo. Lo del hermano, que no tiene, de verdad, bueno, la simple comparecencia, que al final ha tenido que dimitir de su puesto, es el único que ha dimitido y se ha apartado y ha tenido un mínimo de dignidad. Ha dimitido de un puesto que no existía. De un puesto que no existía. Dimito de lo que no y ya, cansado de buscar su puesto de trabajo, como no lo encontraba, ya ha dimitido. Entonces, pero es que es un escándalo. La sola comparecencia, por supuesto, los informes de Hacienda son escandalosos, pero la sola comparecencia que tuvo él en el mes de diciembre, cuando, no sé si fue en diciembre o en enero, cuando le preguntó la juez unas preguntas muy precisas, porque efectivamente la juez está haciendo un trabajo extraordinario y se conoce al dedillo el sumario, y le dice, bueno, pero ¿usted a qué se dedicaba la oficina a la que supuestamente él dirigía, la oficina de artes escénicos? Y dice, pues mire usted, señoría, pues vamos a ver, pues entiendo que se dedica a las artes escénicas. Es que es hasta cruel, o sea, es una cosa que... Bueno, de hecho, hay un chiste por ahí que circula, no sé si habrá llegado, dice, bueno, os comunico que renuncio a mi puesto de comandante general de la Guardia Civil. Y uno le dice, pero si tú no eres comandante general, ya, pero da igual, el hermano de Sánchez tampoco tiene ningún puesto de trabajo y ha renunciado. Entonces, pues es que estamos en estas, estamos ante lo insólito, estamos ante insólito. Lo que nos podríamos imaginar, lo que nos creíamos que eran de las películas españolas de risa, porque aparecen estas cosas que son de película y sale este tío diciendo que son las artes escénicas, que no sabía dónde trabaja, que la oficina no sabe ni dónde está. Sí, haciendo el símil de las películas que hacía antes José Javier con el tema de los narcos, si le ponen ahí en esa declaración a José Luis López Vázquez, pues es que más o menos, de verdad, es una cosa de chiste. Pero lo grave, Antonio, y no, claro, es que el problema es que todo esto es gravísimo, todo. Dinero público, fraude a todos los españoles, estafas, utilización de los recursos públicos, utilización de tráfico de influencias al más alto nivel, enriquecimiento de toda la familia del presidente, pero eso es ramificaciones con todos los demás casos en gobierno, en justicia. O sea, es tal la podredumbre que todo eso se resume en el retrato de quien nos gobierna en este momento. Ese es el retrato. O sea, señalar que por lo menos se está instruyendo la causa también contra el hermano, o sea, contra el hermano, contra la mujer, contra el fiscal general. Entonces, a pesar de los pesares. A pesar de los pesares y a pesar de haber o sea, sometido a injerencia a todos los poderes, a todas las... O sea, a donde ha llegado. Pues por lo menos nos queda Gabriela, eso. Eso es la esperanza y además haces muy bien en decirlo, pero es como decir, bueno, al menos, mira, podemos estar en esta televisión hablando, aún no ha venido un tío por aquí, nos ha pegado un mamporrazo y ha cerrado la televisión. Aún estamos en este momento, sí, pero ya la degradación es tan brutal de instituciones, todas colonizadas, del intento también de controlar la justicia, los medios de comunicación, que es tan grave. Pero Jorge, pero lo que dice Gabriela es importante resaltarlo también, es decir, oye, al final hay ciertos resortes que todavía no han podido colonizar. Exacto. Que es donde hay que acudir. Claro, que por eso decimos constantemente que la única salida de esto es que se sienten en el banquillo de los acusados y rindan ante la justicia. Yo llevo diciendo aquí hace mucho tiempo que cuando se tensiona la democracia, el último refugio es el Poder Judicial. Por eso lo quería controlar. Claro, por eso. No, por eso, pero que bueno, que tenemos todavía una parcela que defender, no está todo perdido. Hay ciertas, vamos, la UCO, el Poder Judicial, ciertos fiscales que está funcionando y entonces esperemos que no se trunque y hay que defender esto a capa y espada. Al final lo de su mujer y lo de su hermano, de verdad, es lo menos grave de todo lo que pasa. A mí me parece gravísimo, Gabriela, porque te da un retrato muy fiel de la personalidad. Vamos a ver, tú imagínate que tú fueses presidenta del gobierno. ¿Tú le dirías a tu cónyuge, a tu marido, que se metiese en los líos en los que se ha metido esta señora? ¿Le pondrías una persona de asesor con fondos públicos para que se dedicase a los de esta persona? Ni se me ocurre. ¿Le dirías a tu hermano? Ni se me ocurre, ¿no? Y es posible, y es deleznable, y efectivamente es infame y hay que condenarlo, por supuesto, pero que dentro de todo lo que tenemos, las luchas, es lo menos grave en el sentido de, también por otras vías, si el señor David Azagra se presenta
y lo hemos visto, ante un empresario le dice, oye, que soy el hermano de Pedro Sánchez, contrate. O sea, acto seguido le ponen un puesto, lo hemos visto con Begoña en el Instituto de Empresa. No hace falta incluso llegar a ese nivel. O sea, el tráfico de influencias, que en este caso es clarísimo, pues es que, quiero decir, se ejerce por otras vías, que no son simplemente, oye, prepárenme un puesto, ¿no? Pero el hermano Sánchez es que ni se defiende, entiéndeme. O sea, es que la comparecencia era, no, yo no conozco a mi jefe, no sé qué hago, no sé ni dónde voy a trabajar. Por lo menos ha hablado, Begoña todavía no ha abierto dimite, porque se creen impunes, porque claro, es normal. Pero si lo hemos visto con el caso de los ERE, si los han indultado a todos después, claro, ¿cómo no se van a...? Ellos piensan, ellos están buscando todo esto. Iba a decir una grosería de cómo iba a declarar el tío ahí. No lo voy a decir porque este es un programa serio, pero el tío fue a declarar riéndose de todo el mundo conscientemente, diciendo, me importa un pimiento todo Solo esto. le faltó decir, usted no sabe quién soy yo. Por eso les da igual, les da exactamente lo mismo, porque este gobierno corrupto ha generado tal impunidad en los delincuentes que lo hemos visto con el caso de los seres, que están todos en la calle. Entonces este dice, después me indultan y se acabó. Aún no ha venido nadie con la porra a cerrarnos, ciertamente, y además ahora mismo no podría hacerlo. ¿Sabe usted por qué? Porque le va a parecer una tontería, pero vamos a contarlo todo. Hemos conseguido poner una cerradura de seguridad en la puerta, lo cual después del atentado contra Alejo Vidal Cuadras tenía mucha importancia para nosotros. Pues gracias a las contribuciones de ustedes, a través del Club de Amigos, abonándose al club, entrando como socios, podemos ir haciendo todas estas pequeñas cosas que hacen que emitir sea más fácil. Por ejemplo, que esto que tiene Jorge Campos ya sea imposible. Bueno, salvo que rompan con la puerta, pero esto ya sería para los mayores. ¿Cómo? 916162464. Si es que es para eso. Es para poder hacer ese tipo de cosas. Y cuantos más entréis en este banderín de enganche, mejor, porque más grande será esta ventana y en más lugares se nos podrá ver. Para contar lo que aquí contamos, para contar cosas que no creo que hayan salido en televisión española, igual sí, estaría francamente bien, como la famosa chirigota de Cádiz, de la que todo el mundo está hablando. Y con razón, porque es, lo subrayaba muy oportunamente Gabriela en este caso. Bueno, recuerde usted que una que osó meterse con la religión covidiana, la echaron, ¿eh? El público no, pero la organización. Con Pedro Sánchez, mire usted por dónde ha sonado a lo mismo que suena en cualquier parte de España allá donde va, solo que con música, así. Yo sé que quiere que esta patria te haga un hueco en su memoria, que tu gobierno y tu hazaña queden para la historia. Te lo aseguro, presidente, tu legado siempre se recordará. Si crees que no, pregúntale a la juventud que se envenena viviendo casa de su padre sin noción a una vivienda. Y las mujeres como te van a olvidar si hay violadores rebajando su condena. La verdad que te recuerda nuestra clase proletaria, la que han visto que eres títere de la inmobiliaria y te pliega el deseo de la multinación y de los bancos. Ya verás que no te olvidas la gente de izquierda, porque contigo está resucitando Franco. Todos recordando tus valores y tu decencia, porque los vivos y los muertos, los de Valencia, no importan menos que tu guerra contra ellos. Ay, presidente, no te preocupes que nadie va a olvidarse de tu hazaña, porque se te recordará con el corazón y las entrañas, como un perro sin honor y el cabrón que traicionó a toda España, a toda 22:44 en Canarias, recta final del Gato al Agua que vamos a dedicar a misterio. Lo vamos a ver de inmediato. Lo que sí que quiero contar ya, antes de que sea más tarde, es lo de Comunidad Solar, que vale la pena que usted llame y se entere de todo. Ellos tienen, vamos a ver, Comunidad Solar tuvo una idea. Que vamos a hacer que el
acceso ahora tan fácil y tan apoyado económicamente de la gente a la energía solar para su propio consumo sea completo. Y le vamos a arreglar los papeles que hagan falta. Y le vamos a hacer todas las ofertas posibles. Y les vamos a facilitar que, además de ser consumidores de luz como todos, además sean productores de su propia energía. Ese era el concepto, pero eso era una comunidad. El número de comuneros, como ellos los llaman, ha crecido permanentemente. Saltaron al asunto del autoconsumo remoto, montando parques, una hidráulica, de tal forma que tú consumes la energía, que te descuentas de aquello que está produciéndose allí. Tú eres el productor de tu energía. Evidentemente el gasto en luz baja una barbaridad, ¿no? Hasta el punto del coste cero, amortizado la inversión, y ahora estamos con las baterías. Y cada día inventando una cosa nueva. Así que yo le puedo contar lo último que me han contado, pero lo mejor es que entre ustedes en la web que les llame y pregunte, porque seguro que están sacando alguna cosa nueva. La cuestión de las baterías es fundamental. ¿Por qué? Pues porque todo consumidor sabe que ahora el problema está sobre todo en los horarios. Y de repente tienes el horario, que llegan los niños a casa, que el baño, que la cena, no sé qué, justo ese ratito es el que han puesto más caro. Bueno, pues las baterías o acumuladores, que usted tiene los modelos en la web de Comunidad Solar, sirven precisamente para evitar eso. Y usted tira de ahí, de esa energía, ahí acumulada en esas horas que son las terroríficas. Y así pues evita usted que las subidas de la luz afecten a su economía personal, que al final de esto se trata, de ser lo más soberano y autónomo posible. Así que es una magnífica idea, con Comunidad Solar. Bueno, decía yo que íbamos a ir a lo siguiente, al asunto de la violencia de género, que como usted sabe para nosotros es muy importante porque es una cuestión de principios. Nosotros estamos convencidos, porque es una evidencia, que hay una realidad, que es la violencia de hombres contra mujeres. Negamos radicalmente que sea una cuestión de género, es decir, que esos hombres agredan a esas mujeres por el hecho de ser ellos hombres y ellas mujeres, porque es que no es verdad. Otro sí, en función de ese principio, que es un prejuicio ideológico del gobierno, se elabora una legislación que hace que todo hombre, por el hecho de serlo, tenga menos derechos objetivos ante un tribunal que una mujer por el hecho de serlo, lo cual es un contradios. Es que tú no te pones en el lugar de las mujeres. Me pongo perfectamente en el lugar de las mujeres. Y en el lugar de las mujeres que ven como un hijo suyo es víctima de una acusación falsa, por ejemplo. No hace falta ser el rejón, ¿verdad? Claro que me pongo. Bueno, pues oiga, da lo mismo. O sea, esto se ha convertido en un mantra ideológico que no se puede mover. El gobierno propone la renovación del Pacto de Estado y allá va el PP balando cual corderito con la campanilla tilín, 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 ¿verdad?, a afirmarlo. La señora Redondo, moviendo grácilmente las plumas de sus pendientes, hablaba así el otro día. Es un pacto, qué bonita palabra, es ese consenso necesario entre todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, pero todos los grupos hemos estado de acuerdo en esta prioridad. Hay que luchar contra las violencias machistas, contra la violencia de género, con nuevas medidas, con más recursos, con nuevas formas de luchar, y por eso creo que es un día para estar muy orgullosos, es un día para hablar de política, la política que resuelve los problemas de la gente. Tanto lo resuelve, que lleváis un montón de años con esta política y no se ha resuelto nada. No, pero tenéis el tema ideológico. Eso es... Y la posición, que enseguida doy la palabra a Jorge, porque es que ha dicho todos los grupos, son todos no. Una pequeña aldea gala resistió al invasor, que fue Vox. ¿Y el PP qué? El PP está en lo mismo. O sea, con una P te digo una cosa, con la otra P te digo la otra. Porque el PP, por boca de Cayetana Álvarez de Toledo, decía esto. Juzgar a los hombres por el hecho de ser hombres, como las mujeres se las juzgaba por el hecho de ser mujeres, sino que es rotundamente ineficaz. Lo que se está viendo es una cantidad de dinero invertido en todo este asunto de las mujeres, gobiernos feministas, no sé cuántos, millones y millones metidos en ONGs, chiringuitos y asuntos, etcétera, y los resultados son el mismo número de asesinatos prácticamente. Miras la curva y es igual. Es decir, esto no se está abordando adecuadamente. Y en consecuencia va el PP y vota que sí con el PSOE. Es que es así. Una P y la otra P. Es así, bueno. Cayetana. Cayetana Álvarez de Toledo o Isabel Díaz Ayuso son los reclamos que utiliza el Partido Popular para lanzar un mensaje parecido al nuestro, pero que después, evidentemente, en la práctica no lo hacen, no lo llevan a cabo y hacen justo lo contrario. Acabáis de poner un vídeo y a continuación el Partido Popular ha votado a favor de este pacto puramente ideológico llamado de la violencia de género. Y nosotros hemos sido los únicos que hemos registrado nuestro voto particular en contra.
Y lo hemos hecho básicamente por 3 razones. Primero, por la desigualdad que supone ante la ley. Después, porque acaba con la presunción de inocencia de los hombres. Y tercero y último, por su ineficacia y su absoluta ineficiencia. Vemos los datos, no es que hayan los mismos datos de mujeres agredidas, es que hay más. Es más, la desfachatez y el insulto a las mujeres y a todos los españoles en general es que estos mismos que promueven y se alegran tanto, y vemos a esta ministra alegre y feliz por condenar a los hombres por ser hombres en muchas ocasiones, son los mismos que favorecen una inmigración ilegal masiva, procedente de países africanos, que son los que están protagonizando las agresiones sexuales en manada, la violencia contra las mujeres, bueno, y contra los gays, y contra las lesbianas, y contra los transexuales. Son precisamente estos partidos que están contentos de firmar estos pactos los que abren las puertas a estas personas que después son los principales agresores contra las mujeres. Y ahí están los datos de violencia que protagoniza estos inmigrantes ilegales que llegan de África. Con lo cual, es un paripé, es un insulto y, sobre todo, lo más grave, nos deja a los hombres absolutamente indefensos y a las mujeres también, porque son los mismos señores que después aprueban las famosas leyes como la del solo sí es sí, que suelta a la calle a violadores y a pederastas que agreden a las mujeres. Con lo cual es todo un despropósito y desde luego habría que derogarlo absolutamente todo para proteger a las mujeres, para protegerlas a ellas y a todos los españoles y que haya igualdad ante la ley y sobre todo presunción de inocencia. Antonio. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, ya lo venimos comentando aquí desde hace mucho tiempo, lo que ha hecho Jorge es así. Es un tema ideológico, en primer lugar, del que vive mucha gente, en segundo lugar, de esto vive muchísima gente, y en tercer lugar es absolutamente ineficaz. Porque no solo el dato que ha puesto Jorge no es que se hayan reducido, que sean igual, es que se han aumentado los números de violencia, de lo que ellos llaman violencia de género. Pero más allá de ese dato, que es fácilmente aprehensible, hay otro dato en el que nos tenemos que parar a analizar, que es el de las denuncias falsas, la proliferación de las denuncias falsas a la que ha dado lugar esta ley ideológica al socaire de un determinado poder X de lo que sea y que, como dice Jorge, deja a muchos hombres absolutamente indefensos, pero también, como se ha dicho ya, a las mujeres, porque esto ni protege a las mujeres ni protege a los hombres. Esto es una locura ideológica que desde luego esperemos que nos deshagamos de ella pronto, pero claro, la posición, como se ha dicho aquí, del Partido Popular es un poco incoherente e incomprensible. Algunas declaraciones de algunos de los miembros del Partido Popular se compadecen mal con lo que luego el Partido Popular vota, no solo en el Congreso Nacional, sino en las asambleas autonómicas de las distintas comunidades autónomas. Sí, bueno, yo creo que, y estoy con José Javier, que lo ha introducido perfectamente, máximo desprecio al maltrato a la mujer que existe, no solamente vinculado a la inmigración. O sea, hay muchos hombres con 8 apellidos españoles, efectivamente, pero que muchas veces se intenta desviar de, bueno, es una cuestión de inmigración. No, yo creo que no entiende. No solo de inmigración, no, pero que está aumentando las cifras de agresiones protagonizadas por los inmigrantes ilegales procedentes de África, eso es una realidad. Sí, pero que no es el criterio. Y además yo creo que este tema no entiende ni de clases sociales, ni de origen, ni de... Bueno, de origen yo creo que atiende bastante, porque en esas culturas es normal pegar y violar a las mujeres. Sí, pero que todo el mundo, o sea, de nuestra cultura española, con 8 apellidos... También hay agresores, efectivamente, entonces decimos, no, es una cuestión cultural. No, no es una cuestión cultural, es una cuestión de una cosa que hay que combatir, que no... Yo creo que cultural... A ver, entiéndeme. Por supuesto que hay agresores hombres españoles, por supuesto. Por cierto, muchos, de cualquier tipo de clases sociales. Exacto, y también hay agresoras. O sea, pero yo clase media, clase alta. Pero yo creo que los agresores, sea hombre y mujer, hay que tratarlos por igual. No, o sea, otra cosa es, mira, una cosa es tratar por igual, por supuesto, somos iguales, pero hay cosas que no son lo mismo.
Oye, en general, pues la mujer es más débil que un hombre. Sí, entonces tú dices, bueno, pues el Código Penal ya tiene la herramienta para decir, aprecio yo la agravante porque, oye, pero que hay un caso que hay una señora que hace halterofilia. Bueno, pues entonces el juez, en el caso en concreto, dirá, hombre, pues esta señora pues no estaba en esa situación de debilidad física. Yo lo que creo es que muchas veces se intenta no, eso no existe, es una cuestión de inmigrantes. Entonces, parece como que negar la mayor. Y la gente no entiende el viraje ideológico de si hay que llamarlo sobre la mujer violencia de género machista o violencia de género. La gente ve en su día a día, y todo el mundo conoce un caso cercano, que le haya pasado, oye, pues un maltrato a una señora. Máximo desprecio también a todas las mujeres que denuncian falsamente. Debería incrementarse la pena, pero vamos, por 3 o por 5, porque efectivamente hay unas deficiencias absolutas. Si partes de la base de que ella siempre tiene razón. No, no, no. Yo sí te creo, máximo desprecio al hombre que maltrata a una mujer, que vamos, que... o sea, máximo desprecio. Hay que incrementar las penas a la bestia, pero máximo desprecio a la mujer que hace mal uso de eso, porque o sea, se está aprovechando del sufrimiento ajeno de las mujeres. Pero Gabriela, yo lo que me refería, sobre todo con la influencia y los datos que estamos manejando, de quienes están protagonizando el aumento de las agresiones a las mujeres, nos llevan a que son los inmigrantes ilegales provenientes de países africanos. Que eso no quita que evidentemente hay agresores españoles. Bueno, por supuesto, te corrijo, Jorge. Si en el caso de la violencia sexual sí es verdad, en el caso de las agresiones convencionales no es verdad. Claro, porque... Bueno, no es verdad en el sentido de que no son solo ilegales. Sí. Son generalmente gente que procede de culturas donde el estatuto de la mujer socialmente pues no tiene la misma relación. Llamémosle inmigrantes ilegales provenientes de países africanos, inmigrantes legales que no están integrados porque esta manera de favorecer la nacionalidad o la residencia de estos inmigrantes... porque tienes también muchos de origen hispanoamericano. Exacto. Y es así, o sea, y eso ocurre. Pues estos inmigrantes, pues estos señores... el tema es que no hay que mezclar, oye, contra este acto le corresponde esta pena, máxima defensa a la mujer, y de hecho yo creo que, fíjate, tiene que ser la gente de Vox que diga, yo como hombre, que me siento muy hombre, defiendo a la mujer como el que más. Ya, pero eso ya lo hacemos. Precisamente estamos denunciando que estas leyes las que perjudican es a las mujeres. Sí, exactamente. O sea, yo prefiero que me defienda Santiago Abascal que Íñigo Errejón si tengo un altercado en la calle. Evidentemente, con los antecedentes de Íñigo Errejón lo entiendo también. Claro, como monedero. O sea, que el hombre es el que trata maravillosamente a una mujer. Y el que la defiende por encima de todo y el que reconoce la dignidad. Y otras opciones denotan no reconocer tanto la dignidad de la mujer, no sé, por algo será. Pero que no hay que entrar no es una cuestión de inmigración, es un debate terminológico, hay que negar la mayor. Yo creo, Gabriela, que nos queda poco tiempo, creo que ahí también hay que entrar. Quiero decir, no puedes reducirlo a eso porque no sería realista. Pero objetivamente es un hecho que introduces dentro del montón. Y como resulta que estás planteando estos conflictos solo como una violencia hombres-mujeres, cuando en realidad cada caso es un mundo... Claro, puede ser el alcoholismo. Oye, pues puede ser una causa. Ejemplo, no puedes apartar, por tanto, tampoco los componentes de carácter étnico que existen, ¿no? Pero yo entiendo tu argumentación, yo estoy de acuerdo en lo fundamental. Yo es que creo, insisto, sea ilegal o sea legal, el porcentaje de violaciones que se están produciendo por parte de estas personas inmigrantes, tenemos los datos sobre todo en Cataluña. En el caso de la violencia sexual es innegable. Es que eso es así, y eso es, vamos, esto no quita que haya agresores españoles, pero yo creo que tenemos un problema grave si encima estamos añadiendo todo este tipo de personas. Y desde luego no ayuda en nada que a los hombres se nos quite la presunción de inocencia. No, desde luego. En cualquier caso, es una herramienta potente que han descubierto de la ingeniería social que quieren llevar a cabo. Y luego diferenciar algo muy importante que yo creo que también se confunde, ¿no? Porque ya entramos que todo es violencia de género, el tema de la violencia psíquica. No es que no tiene nada que ver, es que, oiga, a violencia psíquica la mujer y el hombre están a igualdad de condiciones. Sí. No. Y entonces eso es, o incluso una presencia predominante. La mujer está en superioridad de condiciones normalmente. Efectivamente, pero que es peligrosísimo también meter en el batiburrillo de lo que significa violencia el tema de la violencia psíquica. Pero bueno, que yo creo que, o sea, como una mujer necesita, o sea, ir a por el tema de, oye, un hombre que se ose levantar la mano a una mujer, o sea, máxima pena. Sí, por supuesto. Punto. En eso creo que estamos todos de acuerdo, pero yo tengo que levantar una mano porque nos vamos ya.
¿Qué es la hora? Jorge Campos, Antonio Alonso Timón, Gabriela Camuñas. Mil gracias a los tres. Mañana, Liberum, aquí, la Dana, personados, lo de la Riada de Valencia. A ver qué está pasando allí esta mañana.